Estás a punto de subir al tren de lo insólito y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Hoy empezamos un programa diferente, de esos que tanto nos gustan, de esos que sabemos que al final nos marcharemos del estudio de la radio con la satisfacción de haber aprendido algo nuevo. Hoy es uno de esos programas de los que sabes con certeza que te dejarán hipnotizado y con la sensación de querer saber más. No son solo unos dibujos, no son solo unas láminas, no es la alquimia, no es la radio, no es nada de todo eso, es algo más. Es la emoción de saber con solemne seguridad que, al menos nosotros, saldremos hoy con la sonrisa en la cara y las energías totalmente recargadas. Si algo he aprendido en todo este tiempo escuchando a un experto como Luis en alquimia, es que realmente llegar a la piedra filosofal no es el fin, ni siquiera es la meta, llegar a esa piedra es el camino. Un camino de aprendizaje, de experiencias, de conocimientos, de sabiduría, de alegrías y también de tristezas. Un camino que se debe de recorrer paso a paso, sin atajos. Un camino que hoy esperamos que muchos inicien con este paseo que estamos a punto de realizar. Hoy vamos a dedicar 2 nuevas horas a la alquimia, y seguro que nos faltará tiempo. Vamos a iniciar un apasionante recorrido por las vías de un misterio conocido como Mutus Liber, la gran guía del alquimista, y como diría un buen amigo mío que tengo aquí a mi lado sentado, pasemos de la potencia al acto. ¡Comenzamos! El Mutus Liber es un libro que, como su nombre indica, mutus, mudo, y liber, libro, es un libro mudo. Es un libro que se edita en el año 1677 en la localidad de La Rochelle, en Francia, y parece ser que lo edita un tal Jacobus Saulat o Jacobus Sulat. Formado por 15 láminas, 15 dibujos, que manifiestan operaciones de laboratorio y en principio manifiestan la elaboración de la piedra filosofal. En práctica necesitas poner en orden esas 15 láminas que están casi en completo desorden. En segundo lugar, también es necesario conocer unas determinadas claves o haber leído yo creo que un buen número de textos alquímicos para de alguna manera hacer una interpretación lo máximo exacta posible. Unas bases, ¿no?, para una interpretación. Es como un lenguaje distinto, es un lenguaje en imágenes, ¿no? El que sabe hablar francés porque conoce el idioma. Si no conoce el idioma no puede hablar francés. Por tanto, hay que conocer algunas cositas, ¿no?, para interpretar un texto de estas características. Los adeptos dicen que nosotros hablamos mejor a través de imágenes que a través de palabras. Porque la imagen está muy clara, es una imagen. Y a partir de aquí, si tienes las claves concretas, puedes interpretar lo que estás viendo. Y ahora, cuando lo hagamos, veremos que no es tan difícil. Es decir, conociendo determinadas claves, los que nos estén oyendo verán que incluso hasta es divertido y es una gozada. La fuente dicen que es la luz, o sea que hay que recogerlo de noche. Cuando ese fuego es recogido por el aire, que es húmedo, y al ser húmedo se convierte en agua,
Y el alquimista lo que hace después con ese agua es convertirlo en tierra, porque de esa tierra sacará la sal que tiene atrapado esa fuerza, pues es lo que ellos llaman el mercurio de los filósofos, el disolvente universal, es decir, la materia imprescindible, única en el mundo y necesaria para fabricar la piedra filosofal. Sin esa materia, nada de nada. Mutus Liber, la gran guía del alquimista, con Luis Silva. Amigos, bienvenidos una semana más a Los Misterios Nos Miran, en otro apasionante viaje por la alquimia, que sabéis que nos gusta mucho, de la mano de Luis Silva, pero me gustaría hacer una recomendación doble en esta ocasión. Si es la primera vez que nos escuchas o si es la primera vez que sabes que vamos a hablar de esto del Mutus Liber, te recomiendo que escuches nuestro programa de la semana pasada, la sección, porque esta sería una continuación a gran escala. Vamos a dedicar 2 horas a este importante libro, importante guía de la alquimia, pero ya la iniciamos la semana pasada hablando prácticamente solo de una lámina, que ya le dedicamos toda la sección y por eso hemos decidido ampliar. Así que para en este momento, vete al programa de la semana anterior, escucha la sección y comprenderás lo que viene a continuación. La segunda recomendación, como no podía ser de otra manera, es también que vayáis a nuestra cuenta de Facebook. Allí tenéis el álbum de Mutus Liber, donde además de que se han añadido 2 láminas nuevas, pues lo podéis ver al momento. Incluso una tercera recomendación, si podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube, que saludamos a los que estéis viéndonos, pues ahí tendréis toda la información al momento. Y ahora sí, como siempre, vamos a presentar a Marta Mead. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vaya temazo nuevamente, ¿eh? Increíble, increíble. Vamos a seguir por ese viaje que iniciamos la semana pasada a este mundo mágico que es la alquimia y que creo que está más presente de lo que realmente creemos. En el mundo cotidiano muchas cosas son alquimia, en el sentido más literal, y quizá Luis, no sé si estará de acuerdo conmigo en ese sentido, pero alquimia, esa palabra que ya incluso pronunciándola es mágica y bueno, Mutus Liber, ese libro con imágenes grabadas que nos hace acercarnos muchísimo más visualmente y aprender, incluso aquellos que no entendemos tanto de alquimia, pero que gracias a Luis estamos aprendiendo mucho. Creo que se aprende un viaje interior. Mirando estas láminas incluso, y la alquimia en general es una sabiduría para adquirir, pero incluso interiormente hacia las personas, entiendan de alquimia o no la entiendan. Y un tema muy apasionante para la gente incluso, porque he de decir que, como sabéis, que este programa, aparte de que se sube completo en nuestro perfil de iVoox, también se sube disgregado en secciones, no todo en el mismo podcast. Ya sabéis que nosotros esto del Tocio nos lo pasamos un poco por ahí, pero sí que tiene su propio podcast de alquimia y la sección está tan disparada prácticamente más que el propio programa completo. Es decir, que el tema de la alquimia hay mucho interés y nosotros vamos a intentar responder algunas preguntas. Claro que sí, y quién mejor que nuestro querido amigo alquimista, no solo alquimista, Luis es increíble, así que tenerlo de compañero ya es simplemente alucinante, así que estoy feliz, así que nada. Y aquí a mi lado, pasando de la potencia al acto, ahora como colaborador, luego te presento como invitado, Luis Silva. Buenas noches. Buenas noches, Pablo y amigos, ¿no? Luego te pediremos los cheques por todo este pelote. Luego es broma, pero ya sabes de dónde sale todo esto. Sí, ya lo sabes. Aquí el superalquimista que ya convierte el plomo en oro, ¿no? A ver si tenemos claro, ¿no? Bueno, muchas gracias antes que nada, ¿no?, por permitirme hacer un programa de estas características, ¿no? Porque creo que no se ha hecho. Yo no conozco ningún programa de radio en el que se haya cogido el Mutus Liber y se empiece a desgranar de esta manera, ¿no? Es verdad lo que dice Marta, ¿no? La alquimia, su solo nombre evoca tantas cosas, ¿no?
evoca recuerdos antiguos, ancestrales, y evoca también pues cosas modernas, ¿no? Fuente de escritores como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Ese niño mago, ¿no? Que el primer capítulo precisamente trata de la piedra filosofal, ¿no? Que en la película resulta que es Flamel, ¿no? El alquimista francés, el gran alquimista francés, el que la encuentra, ¿no? Pero claro, también tantas cosas se han dicho de la alquimia que también se van un poco de madre, ¿no? Se habla de alquimia mental, no sé, una serie de cosas que realmente se alejan incluso de lo que es el contenido real de la alquimia. La alquimia está basada fundamentalmente en dos partes, como dices, Marta. Una es pura sabiduría, es sabiduría antigua, es saber interpretar esa sabiduría antigua, es manifestar lo que los antiguos filósofos entendían de una manera clara y manifiesta. Ellos decían que existía una potencia divina en el universo y los alquimistas decían, sí, yo la tengo en mis manos. Por tanto, es la manifestación de que lo dicen los filósofos, o eso que es metafísico se convierte en físico, ¿no? En fin, esperemos que los oyentes disfruten hoy del programa. Es cierto lo que decía Pablo también. Ayer, por casualidad, entré en Foros del Misterio. Hace unos años construimos un hilo de alquimia, no recuerdo exactamente, parece que fue en el año 2009 o 2010, no recuerdo exactamente. Ese hilo de alquimia empezó tímido, pero con la participación de la gente que se iba animando, empezó a crecer y crecer y crecer. Hace 2 años aproximadamente Foros del Misterio cerró, y cuando las cosas cierran, pues generalmente se mueren, ¿verdad? Nadie activa ese hilo de alquimia, y por tanto cuando no hay activación, pues las cosas se van perdiendo, ¿no? Es lo que suele suceder. Pero con el hilo de alquimia nada de todo eso es cierto, es todo lo contrario. Es decir, está ahora en más de 270.000 visitas, y creo que han sido más o menos en 3 meses tuvo 50.000 visitas. Es increíble, yo no lo puedo entender, es decir, no sé qué mueve, qué energías mueven a que algo que debería de estar en teoría muerto, como está en el resto de los hilos, ¿no? Sin embargo, parece que hasta un crecimiento exponencial. No sé hasta dónde llegará, ¿no? No es 1 millón de visitas ni 2 millones, claro que no, pero es que estamos hablando de alquimia, ¿eh? La alquimia siempre ha sido minimalista, no es algo que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero dice la tradición que la alquimia despierta cuando ella quiere, y quizás sea el momento de que poco a poco vaya despertando. Eso parece ser que es lo que está sucediendo. Y estamos aquí también con Mario Ortega. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. También te has traído aquí las láminas del Mutus Liber. Sí, me he traído unas láminas, sí, para no estar aquí con la tablet dando vueltas unos a otros, sí. Me las he impreso también para poder ir mirándolas conforme vaya hablando el maestro. Tengo ganas ya de escucharle, y bueno, desde luego es todo un placer poderlo tener hoy como invitado y tenerlo semana tras semana como compañero nuestro en Los Misterios Nos Miran. Y con nosotros también, como cada semana, nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Simplemente con todas las letras decir que esto es historia de la radio. Yo creo que un tema como este, que algunos historiadores, gente aficionada a esos sabios antiguos, que escuchaba la palabra alquimia, el secreto de la alquimia, alquimistas, y tener la oportunidad de tener delante a alguien como Luis Silva, que va a difundir esa sabiduría a todos los que le escuchemos, es algo maravilloso, algo que pocas veces se repite. Por eso lo vuelvo a decir, esto es historia de la radio. Bueno, Cristóbal también le daremos su cheque cuando llegue el momento, pero bueno, muchas gracias como siempre. Y ahora, bueno, como hemos dicho, hemos presentado a Luis Silva, colaborador, pero yo creo que es un buen momento para presentar a Luis Silva, invitado, que la semana pasada pues no lo hicimos porque era sección, pero hoy vamos a presentar, que la gente conozca, porque yo creo que poca gente no lo conoce, pero bueno, si alguien se incorpora nuevo, que conozca a Luis Silva, es el momento de escuchar quién es Luis Silva. Venga. Luis Silva es licenciado en Derecho. A sus 13 años encontraría un libro que le cambiaría la vida. Y como él asegura, el libro lo llamó y la alquimia entró en su vida.
junto a su brillante trayectoria profesional, es alquimista en pleno siglo XXI, siendo autor de varios libros, traducciones y gran número de artículos sobre este tema. Entre ellos, el trabajo que más repercusión ha conseguido a nivel nacional, y nos atrevemos a decir que también internacional. Y que además le llevaría a ganar el segundo premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Por supuesto, hablamos del libro Alquimia, tras la piedra filosofal. Presentación pequeñita, pero de todas maneras siempre recomendamos también a la gente que quiera saber un poco más de Luis Silva. Pronto tendrás página web, esto lo decimos también, pero si vais a la Wikipedia, pues allí Luis Silva también está ahí y podéis conocer todo su historial, que no es pequeño, desde luego. Luis Silva, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Luis Silva, alquimista, buenas noches. Buenas noches. Volvemos al Mutus Liber. Vamos a entrar en faena. Hemos escuchado un pequeño resumen al inicio de todo, precisamente para aquellos que no lo hubiesen escuchado la semana anterior. Y nos quedamos en una lámina que yo no sé por qué, pero siempre me gusta verla. Es una lámina que le tengo mucho... no sé por qué, que es la de los dos alquimistas que sacan rocío pues con esa toalla y esos animales. ¿Qué lámina estamos hablando, Luis? Bueno, es la lámina número 4 del Mutus Liber. Y en teoría, en el orden de las operaciones, sería la lámina 2 o casi la lámina 1, porque es como empiezan los trabajos, ¿no? Comentábamos la semana pasada, ¿no?, que el Mutus Liber se refiere al rocío. Hay gente que dice, no, pero es que esto puede ser lluvia, pero es que esas citas que comentábamos en el programa pasado se refieren concretamente al rocío. Si vemos esta lámina, la lámina número 4, marcada por el mutus en el ángulo superior derecho, el propio mutus ya dice que es la lámina número 4, que sería la del inicio de las operaciones. No se ve llover exactamente, sino que se ve esa forma triangular, con esos puntos y esos rayos, ¿no?, que dan a entender tanto las gotas de rocío que caen como la luz, de alguna manera, nocturna de la luna que incide sobre ese aire húmedo, sobre esa humedad que se condensa y se manifiesta en forma de gotas de agua, ¿no?, y caen abajo por su peso. La pareja de alquimistas, como dices, Pablo, ¿no?, esa pareja, tiene que respirarse de alguna manera ahí también una buena armonía entre los dos. La mujer y el hombre trabajan conjuntamente, ¿no? No suele ser normal que en una vida de matrimonio la pareja sea alquimista, es decir, cada uno a veces va por sus derroteros, ¿no? Y en este caso el dibujo es consistente y hermoso, porque ahí sí que van los dos a la una. El hombre y la mujer se levantan de madrugada y van a trabajar, van a laborar. Ya se ve que es más o menos primavera. Veremos a la mujer que está arremangada, si fuera invierno estaría más abrigada. Vemos sus brazos, ¿verdad, Marta? Como vemos sus brazos ahí, señal de que no es una temperatura muy fría. Se recoge rocío por la noche y hay que cesar la recogida, como dicen los textos, porque esto no es más un dibujo que refleja lo que dicen los textos. Hay que recogerlo cuando empieza ya a asomar el sol. Quizá incluso la mejor hora es la hora de la aurora, la hora de oro, la hora del nacimiento del sol, el alba, la primera luz del día. Es cuando hay que empezar a recoger, y hay que evitar en todo momento que la luz incida sobre el rocío, porque dicen que lo que atrapa el rocío es la fuerza universal o la luz de la naturaleza, y cuando la luz incide sobre ese rocío, lo que hace esa luz que hay dentro del rocío es marchar a su fuente de origen. No sé si es filosófico o poético, pero es como lo definen los textos. Vamos a hacerles caso, no demos al rocío contacto con la luz, porque seguramente lo que nos encontraremos después es un agua insípida, que no tiene nada que ver con lo que buscan los antiguos alquimistas. El rocío, por tradición, y por definición en los textos, es el vehículo del espíritu universal de la naturaleza. Es el vehículo, es el que transporta. Es un agua que transporta esa fuerza. Si no cuidamos muy bien ese agua, esa fuerza se marchará.
Yo te corto un momento, Luis, porque vamos a aprovechar que en esta lámina precisamente han dejado un comentario. A ver qué opinas tú también. Paco Rodríguez en Facebook nos dice, ahí tenemos, hablamos precisamente de esta lámina, ahí tenemos esa onda o vibración invisible representadas de un punto en común en medio del sol de mayo. 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados. Parece que es así. Y la luna con un 4, una casita cúbica solitaria centrada abajo en la Tierra. Aries y Tauro, fascinante lámina. ¿Las casas harán referencia a algún lugar concreto? Gracias por darnos la oportunidad de oír a Luis y gracias a su condición personal. Abrazos. Y Paco nos ha dejado varios mensajes más que iremos leyendo después. Bueno, Paco, un abrazo muy grande, Paco. Bueno, la verdad es que hay interpretaciones incluso seguramente más extensivas sobre esta lámina, ¿no? La que hacemos nosotros está basada fundamentalmente en la lectura de los textos clásicos, ¿eh? Lo que sí que está claro es que aquí hay una incidencia del Sol y de la Luna. ¿Por qué? Porque como dice la tabla redonda, el Sol es el padre y la Luna es la madre. ¿El Sol es el padre de qué? ¿Qué nos da el Padre? Sol. Nos da luz, ¿verdad? Nos da calor, nos da luz. ¿Y la Luna qué hace por la noche cuando está llena? Nos alumbra, pero ¿es suya la luz o es prestada? No, es prestada. Es prestada, ¿eh? El Sol hace que envía sus rayos a la Luna se comporta como un espejo y nos envía a nosotros esa luz. Fijaros que la Luna envía esa luz al igual que el resto de las estrellas y pasa esa luz a través de nuestra atmósfera. Esa luz en las horas nocturnas es fría, ¿eh? No es caliente como la luz solar. Atraviesa esa luz el aire. Por eso dicen los alquimistas que el rocío de alguna manera lo que hace es absorber de alguna manera los poderes celestes, ¿no? Esa potencia celeste. Dentro del rocío hay una sal, hay que saber encontrarla. Es una sal oculta, es una sal invisible, es una sal compuesta de redes cristalinas que lo que hace con esas redes es atrapar, según dicen, esa fuerza, esa potencia universal, ¿no? Hay que evitar, como decíamos antes, no perder esa potencia, cuidar muy bien el rocío, hay que protegerlo muy bien cuando lo recogemos. Lo podemos poner en una botella, sería conveniente taparla con una toalla, en una caja incluso, vigilar las temperaturas, no le podemos poner unas altas temperaturas, no deberíamos de acercarla, ese agua a fuentes de radiación, ni fuentes electromagnéticas, me refiero a ponerla, no sé, cuando la recojamos al lado de un enchufe, ni al lado de una luz, al lado de un teléfono. Hemos de ser cuidadosos porque el espíritu universal del mundo no le gusta todo lo que sea antinatural, le gusta lo natural, le gusta la naturaleza. ¿Y puede afectar el movimiento, por ejemplo, que al transportarlo o algo también puede ¿le afecta? Interferir? O... No, lo que hay que hacer es tener un cuidado con él, con ese rocío, es cuidarlo. En principio nosotros íbamos 20 kilómetros, ahora ya no, antes íbamos 20 kilómetros o 25 kilómetros de madrugada para recoger rocío en un prado y lo poníamos en el maletero del coche y esas cosas, ¿no? Pero lo íbamos con cuidado. Y entonces, bueno, luego hablaremos más adelante de lo que se hace con el rocío, ¿no? Sí que, pues igual, no sé, me gustaría explicaros un poco cómo aprendí a recoger rocío. Recoger rocío no me resultó fácil. Yo te quería preguntar, y ahora comentamos esto, que también me parece interesante para alguien que se quiere iniciar. Habláis, los alquimistas, y más concreto tú, de una sal. Yo la he visto, pero ¿cómo se llega a esta sal del rocío? ¿Cómo podemos enseñársela a alguien? Seguimos luego con las láminas. Perfecto. Y entonces allí veremos cuál sería la fabricación, bueno, el trabajo, mejor dicho, del rocío para llegar a conseguir esa sal blanca. Perfecto. Como la nieve y cristalina. Pues vamos a buscar rocío, venga. Luego vamos. Bien, aquí en la imagen se ve a la pareja estrujando, como decíamos la semana pasada. Sí que he de deciros que este sistema a nosotros no nos funcionó. Es decir, nosotros cogimos las sábanas de casa y estuvimos poniéndolas en ese prado, cuando íbamos a hacer esos 25 kilómetros arriba a la montaña. Y esas sábanas se humedecían, pero a la hora de estrujar allí no salía nada más que una gota. Por tanto, la cosa no acababa de funcionar. Me acuerdo que para evitarme los viajes de 25 kilómetros muchas veces, pues lo ponía en el jardín de mi casa, lo llegué a poner esas sábanas en el terrado de mi casa, ¿no? Y me llevé todas las sillas para arriba en el terrado, hacía tal como está aquí en el dibujo, ¿no? Ponía esas sábanas y tal, y el tema no había manera de que funcionara. Por tanto, hubo que ser más creativo en la forma de poder recoger rocío.
Entonces, bien, empezó de alguna manera la creatividad, ¿no? La creatividad para intentar coger rocío. Y entonces empezamos ya incluso hasta con el absurdo, ¿no? Empezamos a pensar en primer lugar en esponjas, ¿no? Y bueno, si una esponja se absorbe, pues oye, pues lo haremos con esponjas, ¿no? Y entonces cogí una tabla y clavé en esa tabla 20 esponjas. Esa tabla hice unos agujeros y puse una cuerda, ¿no? Para tirar como si fuera un burro, ¿no? Y entonces me iba por ahí, por ese césped por ese prado que era un prado precioso, la verdad. Era un prado de hierbas de los animales, ¿no? De alfalfa, tréboles, ¿no? Esas hierbas que comen los animales, ¿no? Y bien, empecé a pasearme por allí como si fuera un caballo arrastrando el arao, ¿no? Y al final aquello tampoco funcionó, porque, en fin, ¿no? Entonces, claro, fueron muchos fracasos, fracaso tras fracaso, pero es eso de no tirar la toalla, lo que decimos siempre, ¿no? De la potencia al acto. Hasta que no lo consigues, no paras, ¿no? Entonces, un día tuve un sueño que se relacionaba con el algodón. Y me vino la imagen de cuando tienes una herida y te pones agua oxigenada en el algodón. Y ves que el algodón se impregna enseguida de agua oxigenada, ¿no? Digo, pues bueno, ya está, ¿no? Entonces, el invento que me vino a la cabeza fue de forrarme las piernas de algodón. Y entonces cogí unas redes, me forré las piernas de algodón, cogí unas redes, me até las redes, imaginaros. ¿Hay fotos de eso? No hay fotos ni de mi impermeable chillón recogiendo rocío por ahí, ¿no? Mejor obviarlo, ¿no? Gracias a Dios nunca me paró nadie, aunque sí que pasaban coches de tanto en tanto y dirían, ¿este tío qué hace, no? También tenía al fondo la casa del propietario, seguramente era el propietario de esas tierras, y nunca tuve ningún problema. También he de decir, y cometí, no sé, me hubiera gustado algún día haber ido a su casa y decirle, perdone usted, pero esos surcos que usted se encuentra por las mañanas no son de ovnis ni nada por el estilo, son mis piernas que al pisar las plantas forman unos surcos del 15, ¿no? Pero era curioso porque al día siguiente, cuando volvías, las plantas, y algunas de ellas eran más altas que yo mido 1,80 m. Era increíble ver cómo se habían levantado por sí mismas en el plazo de 24 horas o menos, estaban otra vez intactas. O sea, los surcos que yo dejaba por la noche, o que dejábamos, a veces había ido a recoger rocío con mi padre, con mis hermanos, a veces solo, esos surcos volvían al día siguiente, desaparecían. Es decir, era curioso, ¿no? ¿Cómo puede ser que las plantas digan, no, yo quiero el sol, y me levanto otra vez para buscarlo, ¿no? Bien. Un segundo, porque ahora que has mencionado a tu familia, quiero decir, ellos te apoyaban en el sentido de que tú quisieras dedicarte a la alquimia y te acompañaban a buscar rocío. Bueno, digamos que mis hermanos... Y perdona que a lo mejor me estoy desviando del tema, pero sí, la me parece curioso. Es clara y directa. Mis hermanos, mi hermano vinieron una vez, se pegó en el madrugón una vez, ya está. Porque claro, levantarse a las 3 de la mañana es duro y pesa, ¿verdad? Y entonces, claro. Bueno, supongo que también el decir a ver dónde va mi hermano, venga, voy a venir con él, pero bueno, 2 veces, a la tercera dicen, oye chico, yo ¿qué quieres que te diga? Pero yo estoy muy a gusto en la cama, ¿no? Quien realmente vino más veces fue mi padre, ¿no? Y me enseñó muchas cosas, porque mi padre en su momento pues era un hombre también de campo y tenía esa todavía comunión con el campo, ¿no? Y de pequeño vivió mucho en el campo y me explicó cosas, ¿no? Muy curiosas, que ahora alguna de ellas reflejaré, ¿no? Bueno, vamos a reflejar una. Por ejemplo, los alquimistas, algunos solían llamar al rocío, a esas gotas de rocío, mercurio, por la forma en cómo rodaban o cómo ruedan, ¿eh? Si tiramos una gota de agua de lluvia, rueda de una manera, parece que tiene una rebaba. Sin embargo, cuando tiramos una gota de rocío, rueda como una pelota. Y él lo observó en las hojas de esas plantas, ¿no? Cómo, si hacía rodar esas gotas, rodaban como mercurio. Y él me dijo en cierta ocasión, Luis, ¿te has fijado? Me dijo, bueno, nos llamamos Luis los dos. Dice, mira, si es que parece mercurio. Claro, esto por un lado. Por otro lado, ver una luna llena reflejándose en infinitas gotas de rocío. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Los árabes llamaban a esto las perlas de la aurora o las lágrimas de la aurora. Es un paisaje estupendo, ¿no? Dominar el miedo, por ejemplo, ¿no? Irte de noche a un sitio que no conoces mucho, te metes entre
plantas y escuchas sonidos. Y no sabes si es un jabalí, si es una serpiente. Recuerdo una vez, una noche, ¿no?, que escuchaba a unas aves que debían ser grandes, porque las olía aletear, incluso parecía como si chocaran entre las alas, ¿no?, como si estuvieran cortejando, ¿no? Dos aves grandes que yo fui incapaz de ver, no las llegué a ver, pero las oía, ¿no? Las oía. Ver noches en las cuales no había rocío y pensaba que había hecho el viaje en balde, y de golpe y porrazo ver cómo se abre el cielo, se desaparecen las nubes, aparece ante ti un universo estrellado y automáticamente te miras y dices, estoy chorreando. De golpe y porrazo se manifiesta la humedad en ti y entonces dices, jo, hoy sí que voy a cosechar y voy a recoger rocío, ¿no? Bien, estábamos en la historia de mis piernas embadurnadas de algodón y paseándome por ese prado tan fantástico y sensacional. Hay que decir que empezaba la recogida, empecé en el mes de mayo, abril, mayo, junio, y vi desde el crecimiento de un palmo de altura de las plantas hasta llegar a principios de mayo a unas alturas considerables y a finales de mayo sobrepasarme en altura muchas plantas. Yo no acababa de creer que una planta pudiera medir más de 1,80 m tirándose para arriba, ¿no? Plantas de estas, ¿no? Bien, pues bueno, la idea era que cuando yo caminara por ese prado, el algodón fuera robándole las gotas de agua a las plantas, ¿verdad? Bueno, lo que perdí fue el algodón. O sea, me iba despellejando poco a poco, las plantas se iban quedando con el algodón y cuando me di cuenta, aquello parecía un algodonar en vez de una planta en fin, de alfalfa y compañía, ¿no? Y entonces ahí recuerdo que tuve una noche al principio triste porque ya había hecho muchas experiencias y no me estaban funcionando y no era capaz de recoger rocío. Había gente incluso que me había dicho que para recoger rocío tenía que ir con una jeringuilla y recoger gota por gota. Imaginaros, y cuando me dijo alguien esto dije, bueno, pues estamos arreglados, pues si tengo que recoger 1 litro me puedo yo aquí morir, ¿no? Bueno, la cuestión es que esa misma noche me senté, era una noche preciosa, muy despejada, me miré las manos y las tenía mojadas. Entonces dije, bueno, hay rocío, las plantas tienen rocío, se ve que todo brilla, el algodón, jolín, chupa, absorbe por narices, porque es su función la de chupar y absorber, ¿no? Cuando hacemos un corte, ¿veis cómo se pone el algodón enseguida? De sangre, etcétera, ¿no? Y lo que sea. Y entonces dije, me vino una frase a la mente, decía, mis manos, mi capital, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Y entonces dije, mis manos, mi capital, mis manos, el algodón, y a partir de aquí fui con mis manos y el algodón robándoles las gotas de rocío a las plantas una por una. Me di cuenta de que tardaba el algodón en mojarse, porque claro, gota a gota, pero cuando se mojaba bien, el rocío era un imán de sí mismo. Al rocío le gusta el frescor y entonces le gustaba el frescor, el agua fresca y se atraía a sí mismo. Y así, como yo decía, ordeñaba de alguna manera las plantas, ¿no? Luego cogía, ponía un filtro, un embudo y la botella o la garrafa y a partir de ahí íbamos pues ordeñando, ¿no? De alguna manera las plantas, ¿no? Fueron unos años muy curiosos, ahora soy muy comodón y ya no hago esas cosas, las he hecho a lo mejor por no sé, por filosofía, por romanticismo y tal, ¿no? Ahora procedemos de otra manera, conseguimos bastantes litros de una manera totalmente natural y sin contacto alguno con la naturaleza, es decir, bueno, con la naturaleza, con el reino vegetal, lo cual nos da un rocío de primera calidad. Tengo unos gratísimos recuerdos de esas noches, de recogidas de rocío en luna llena, de convivir también con mi familia. Otra de las aventuras de mi padre, ¿no? Nos llevábamos zapatos de cuero, ¿no? Y una vez terminando de recoger rocío, me dice mi padre, ¿te has visto los zapatos? No, me miro los zapatos y los dos teníamos los zapatos llenos de sal. Es decir, el cuero había de alguna manera recogido sal, digamos que seguramente del rocío. En aquella época, estamos hablando de hace 20 años, todavía el alquimista que tenéis aquí estaba muy verde. Y entonces lo único que quería era coger rocío. Y entonces era su mente, lo que le decía era eso, ¿no? Es como procesos, ¿no?
Cuando ya has pasado ese proceso y ya eso te se hace fácil, venían otras historias. Otro de los grandes hitos fue de alguna manera laboratorio, ¿no? Ya iba con años laboratorio, hasta que tuve 15 años para construirlo, ¿no? Es decir, todo han sido procesos, ¿no? Y ahora la imagen es disolvente universal, me explico, porque es lo que ahora mismo el alma te pide encontrar. Bien, no sé si queréis que os explique. Bueno, ¿qué diferencias hay entre el rocío y el agua? Eso me lo vais a decir vosotros, porque he traído rocío puro del que recojo. Yo sé que vosotros algunos lo habéis probado y otros no sé si no lo has probado, ¿no, Mario? Bueno, esto es un poco de rocío puro. Ya sé que claro, la gente puede decir, bueno, este se ha traído aquí, yo qué sé, agua mineral. Bueno, no, es rocío puro. Es un rocío que no ha tenido contacto con reino vegetal alguno. Es un rocío robado directamente al aire. El aire es húmedo y se le roba la humedad al aire. El procedimiento para hacerlo no es de mi invención. Me lo propuso un alquimista, tío súper inteligente. Me hizo como, de alguna manera, los planos. Y si bien es cierto que no me ajusté en la totalidad al proyecto, pero el proyecto tiene algunas variantes, pero el proyecto funcionó. Costó 3 meses montarlo y se le roba la humedad al aire en las fechas claves que se tiene que recoger o cosechar rocío. Tiene una fuerza, al principio ¿notas la grasa? ¿Notáis? Sí. ¿Notas que se me enganchan los dedos? Sí. ¿Notáis, no? Sí. Se enganchan los dedos. El agua del grifo no engancha los dedos. Al revés. El agua de la lluvia no engancha. Sin embargo, esto que hace que enganche los dedos, esto es una grasa. Una grasa. Es agua grasa. Los antiguos lo llamaban salivajo de luna, grasa de la luna, porque es un agua grasa. Bien, ¿qué pasa con este agua? Pues el alquimista lo que tiene que hacer es atrapar esa grasa. En esa grasa, en esa sustancia grasa, que la ocasionan la sal esa interna que hay dentro del rocío, es donde dicen se atrapa la energía universal del mundo. Es esa grasa la que lo atrapa. Voy a aprovechar para hacerte un comentario que precisamente viene a cuenta también de esto, de lo que estás diciendo. Es de Paco Rodríguez también, que dice, a ver, entonces hay una sal volátil de la Tierra que se eleva y atrapa el Tao, prana, energía universal, puntos suspensivos. Luego buscamos esa sal por procesos de laboratorio dentro del rocío y con ella preparamos el disolvente de los filósofos. ¿Es correcto? Me da la impresión de que la astrología juega un papel muy importante, además de esa ventana en la rueda zodiacal para recoger rocío preñado. ¿Puede ser? Magnífica sección, enhorabuena a todos. Es lo que ha dicho mi amigo Paco, no hay más que decir. Llámese... Rocío preñado, ha dicho. El rocío hay que preñarlo del espíritu universal del mundo. Esta es una parte. La segunda parte que veremos aquí es que la tierra que atrapamos los alquimistas debemos preñarla con el espíritu universal del mundo. Y esa es la historia de María, o la historia de Osiris y Isis, que tienen a Horus. María, ya es que es curioso que su raíz sea mar, pero para los sabios, para los adeptos, el mar de los sabios es el aire, ¿vale? Por tanto, fijaros, ¿qué habrá en el aire de hermoso, ¿no? María, la Virgen, es la moreneta, la tierra negra, es la Isis negra, es esa tierra, es la naturaleza, es la tierra virgen que ha de ser preñada con el espíritu universal. No ha de ser mancillada con nada humano, sino que ha de ser preñada por el espíritu. Esa tierra que deja el rocío, lo que pasa es que nos estamos adelantando en láminas, esa tierra que deja el rocío debe ser preñada del espíritu universal.
para que dé a luz a un hijo luminoso, que es el embrión de la piedra filosofal. Pero bueno, de eso seguramente hablamos después de que nos lleguen las láminas oportunas. Cuando pase un momento, no sé, yo ya lo noto, la suavidad del rocío en las manos. He de deciros, no creo que le importa que lo diga, ¿no? Pero mi esposa desde hace unos meses, igual que yo, se pone rocío como si fuera un cosmético. Cura las heridas, las pequeñas heridas, con rapidez, pequeños cortes, pequeñas quemaduras. Quizá habría que probarlo con más seriedad, vaya muy bien para la psoriasis. Con determinados ceratos o pomadas fortalece la potencia de esa sustancia natural, o sea que todavía va mejor, parece que le aumenta la potencia, siempre y cuando no dejemos escapar el espíritu universal del mundo que hay atrapado. Si no, se convierte en un agua insípida como tal. No sé, ¿queréis hacerme alguna pregunta más con respecto a esta lámina, de la recogida, del rocío en sí? Hablamos la semana pasada de la raíz del rocío, no vamos a repetirnos en eso. No, yo solo quería comentarte algunas cositas y, detalles, ¿no? El azar de que justamente sea la lámina número 4 y que el número 4 esté situado justamente debajo de la luna, ¿no? Como si marcara las 4 fases lunares, si podía tener alguna connotación al respecto, o incluso las pinceladas que hay a ambos lados, 11 por la parte del Sol y 22 por la parte de la Luna, que en total suman 33. Bueno, 11... puede ser. Mira, el número 4, todas las láminas en el ángulo superior derecho están numeradas. Por tanto, hemos de entender que la tendencia sería pues que está reflejando el número de la lámina. Lo que pasa es que haces unas precisiones también muy interesantes, ¿no? No hay nada hecho al azar. Nada hecho al azar. Y por tanto, seguramente hay mensajes aquí que el autor también ha puesto y que a lo mejor nos perdemos, ¿no? Porque hay algunos que incluso, Mario, seguro que son de su propia cosecha, que no están ni en los textos clásicos. O sea, la interpretación que nosotros podemos hacer, la fundamental, es a tenor de los textos clásicos. Pero es evidente que cada uno pone de su cosecha. Y a lo mejor, pues tenemos que leer con atención, o yo qué sé, por ejemplo, pues el artículo, te pasaré el artículo que se publicó, no recuerdo si fue en agosto del año 1677, sobre el Mutus Liber en el Journal de Savants. Sí, sí. Lo podemos encontrar en la Biblioteca Nacional Francesa. De hecho, en el vídeo de la semana pasada está el artículo, está subido y está... Bueno, no está subido en la web, pero lo pondremos en la web sin ningún problema. Pues te pasaré... Lo tengo descargado. Te pasaré las hojas de ese artículo en francés y la traducción que en su día hicimos hace muchos años sobre ese texto. Perfecto. ¿Vale? Entonces servirá para apoyar. Claro, lógicamente, cuando estamos hablando del mismo año y unos meses después de la edición del libro, seguramente que algo tenía que ver el autor, claro, a la hora de escribir ese artículo. ¿Y quieres decir de alguna manera que en ese artículo es posible que hayan respuestas, lo digo desde el más profundo desconocimiento, respuestas a esos mensajes que ha dejado el propio autor en el Mutus Liber? Claro, encontrarás... son realmente muy pocas páginas, son 4 o 5 páginas. Alguna lámina la explica con más amplitud que las otras y hay alguna que casi no la explica prácticamente, ¿no? Algunas que ni las toca, ¿no? Pero es una manera de guiarte, ¿no? Y decirte que lo que está enseñándote especialmente este Mutus Liber y de forma visual a través de imágenes es lo que casi ningún adepto ha explicado, que son los llamados trabajos de Hércules. Y los trabajos de Hércules son los trabajos preliminares. Casi nadie habla de eso. Los trabajos preliminares tienden a la consecución de lo que llaman el disolvente universal o mercurio de los filósofos. Cuando se consigue eso, fabricas la piedra filosofal. Si no consigues eso, no puedes fabricar la piedra filosofal. Y como muy pocos adeptos han hablado de esos trabajos preliminares o de esos trabajos de Hércules, porque todo el mundo empieza dando a entender que ya tienen el disolvente universal y a partir de ahí, por eso no hay quien lo pille. Claro, si no tienes el disolvente ya puedes inventar lo que quieras, no vas a transmutar nunca. Necesitas conocer los trabajos de Hércules. Y aquí están, quizás esa es una de las grandes
ventajas para un estudiante de alquimia de conocer estas láminas es la posibilidad, de alguna manera, de encontrar ese mercurio de los filósofos a través de los trabajos que están en las láminas. Luis, y en esta lámina que estamos mirando, que recordemos que es la lámina número 4, 5... 4. Que sería el inicio de las operaciones. Exactamente. ¿Está esto que tú dices de los trabajos de Hércules? En esta lámina, no. En el Mutus Liber, en su totalidad, en la totalidad del Mutus Liber, encontramos no solo la elaboración del disolvente universal, sino la elaboración de la piedra filosofal una vez tienes ya el disolvente universal. Vale. Sobre esta lámina, que nos comentaba antes el oyente, este pueblo, ¿qué es este pueblo? Porque antes, hablando un momento fuera, no sé si era en micrófono abierto o fuera de micrófono, has dicho que no hay nada al azar, o sea, no hay ni un solo dibujo que supongo que esté hecho como mero adorno. Por lo tanto, aquí hay un pueblo. ¿Qué significa este pueblo? Lo que nos está diciendo es que nos tenemos que marchar del pueblo, nos tenemos que alejar del pueblo, es decir, tenemos que ir al campo a recoger el rocío. Hay que irse a un prado, a un lugar donde haya amplitud, donde podamos recoger esa joya del cielo, ese maná, como dice la Biblia. Y bajaba el rocío y con él el maná, el alimento de los dioses. Perdona, Luis, que vuelva un poquito atrás, porque has hablado de los trabajos de Hércules. Claro, todo el mundo recuerda de los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo, cuando mató a Gerión, que hablamos hace poco de los Tartesos, etcétera. Exactamente, ¿qué tiene que ver estos trabajos con estas láminas? ¿En qué se asemejan? Hércules también estaba tratando de encontrar su piedra filosofal. ¿De qué va esta historia? Esos 12 trabajos de Hércules, en definitiva, son los que hay que hacer a nivel de laboratorio. Hay que desollar al león de Nemea, hay que limpiar las cuadrigas, es decir, los trabajos que hacía de alguna manera Hércules se tienen que manifestar en el laboratorio. Cada uno de ellos tiene un significado concreto en los procesos de laboratorio. Desde algún día, si tenemos tiempo, hablamos con más calma, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que dice la Biblia de la creación del mundo no es más que los trabajos de laboratorio, lo que está observando el alquimista en su matraz. Toda una serie de cambios en la materia es lo que después alguien escribió en el Antiguo Testamento, ¿no? Y no dejan de ser trabajos, ¿no? La mitología, por ejemplo, Prometeo que roba el sol, ¿no?, de los dioses para dárselo a los hombres, y el buitre que le pica el hígado, toda esta historia, igual algún día la explicamos, no es más que trabajos de laboratorio que toca hacer. Son los que estamos haciendo ahora, por ejemplo, se llaman imbibiciones. Ese buitre que baja, o ese águila que baja a picarle el hígado a Prometeo. Mira qué curioso que la materia que tenemos es como de un hígado, parece un hígado, ¿eh? Y el águila es lo volátil, y es el espíritu universal que hay en ese aire, ese volátil, que está continuamente atacando a ese hígado para cambiarle de alguna manera su forma, cambiarle, convertirse en otra cosa. Entonces, Luis, estamos hablando que todos esos mitos que estamos hablando en realidad tienen un significado más allá de lo que es ese simple mito, ¿no? Como hemos hablado de tantos otros mitos, como incluso quizás de Rómulo y Remo, o cualquier mito de cualquier civilización. Quizás detrás hay unas enseñanzas, una sabiduría que va más allá de la esencia, en coger esa esencia del mundo relacionado con la alquimia, quizás. No te diré que sean todas, evidentemente que no, pero la mayoría de fábulas, de mitos, de ficciones de la historia, para un adepto no son más que fases o procesos que hace un alquimista en el laboratorio. Y esas cosas tan hermosas que ve en su matraz, las tradujeron en su día en historias, en cuentos, en fábulas. ¿Para qué? Para que estén por siempre. Pero lógicamente, si no se sabe o no se conoce la clave o el secreto, no puedes interpretarlo. No deja de ser más que un cuento, no deja de ser más que una fábula. La historia de Euferus, algún día la explicamos, ¿no?, de Cristóbal, no es más que una historia alquímica. Euferus, el nombre antiguo, anterior a Cristóbal, es un anagrama de la palabra sufre. Sufre es sufrir. Y azufre. No sigo, porque vamos a hablar de otras cosas mucho tiempo y no vamos a hablar, con todos los respetos, ¿no?, del Mutus, pero podemos, en Zaragoza, en diciembre, vamos a hacer una conferencia que se va a llamar Mitoalquimia, y el objetivo es tratar algunas cosas de estas, ¿no? Hablaremos de los Reyes Magos,
qué relación pueden tener con la alquimia. Igual explico la historia de San Cristóbal, igual explico la historia de Prometeo, no sé, o me buscaré otras, Isis, Osiris, no sé, ya veremos, la Virgen María, y en fin, no sé, ya veremos qué hacemos. De alguna manera intentaremos demostrar con algunos detalles, ¿no?, que a lo mejor es verdad lo que decían los antiguos, que esos mitos no son más que la manera de explicar en forma de cuento lo que los antiguos adeptos que fabricaron la piedra filosofal, y que era algo tan hermoso y tan precioso porque les alargaba la vida, les prevenía de las enfermedades. ¿Qué mejor manera de guardar un secreto que no dándolo a conocer a todo el mundo? Los Reyes Magos se acuerda todo el mundo la historia, ¿verdad? Y muchas otras. Pues ahí hay un gran secreto. Lo que pasa es que hay que caer en él, hay que caer en él. Bueno, ya ha llegado el momento de cambiar de lámina. Hemos dicho que estábamos en la 4, ahora vamos a pasar a la lámina 5, en la que ya se ve un batiburrillo de imágenes. Unos alquimistas que, bueno, están haciendo de todo. Luis, cuéntanos, ¿cómo es esta lámina para el que no la pueda ver ahora mismo y qué nos encontramos en ella? Bueno, vemos una lámina que está dividida primero en 3 partes, vamos a llamar parte superior, parte media y parte inferior. Vamos a la parte superior, está dividida en 2 dibujos. En el primer dibujo vemos al hombre y a la mujer, al alquimista y a la alquimista, a la pareja de alquimistas, cómo están vertiendo el rocío que habían recogido en un balón, bueno, en una especie de un gran matraz o en un gran cubo, ¿no? Lo veis, ¿no? Todos los que estáis aquí, se está vertiendo, ¿no? Podemos ver que el tamaño de ese cubo, por decirlo de alguna manera, ese vaso grande, pues puede ser tranquilamente de 10 litros. Bueno, el matraz con el cual nosotros trabajamos, o el balón, mejor dicho, con el cual nosotros trabajamos, es un balón de vidrio de 6 litros. Este, ya por el dibujo en sí, ya denota tener una capacidad superior. Lo que pasa a continuación del dibujo es que se le pone un capitel encima, es decir, estamos hablando de un alambique, es decir, de un destilador. Se ve perfectamente cómo, de alguna manera, la mujer está tapando ese vaso con un capitel. La palabra capitel viene de cap, que quiere decir cabeza. Capitel tiene una nariz, que es por donde va a salir el producto destilado, porque es un alambique, es un aparato destinado para destilar. Antiguamente solían ser los alambiques de cobre. El nuestro nos lo fabricamos de una manera artesanal y lo hicimos de vidrio. ¿Por qué? Porque somos muy chafraderos y queríamos saber qué pasaba, ¿no? Lógicamente, si lo haces en alambique de cobre, pues no ves lo que pasa dentro. Y vemos un fuego, ¿verdad? ¿Cómo es, Marta? ¿El fuego es flojo, es intenso? ¿Cómo es ese fuego? De momento parece intenso. Parece intenso, ¿verdad? Lo que se está produciendo aquí, ¿qué es, Marta? Pues que es... Uy, perdón. Que suba el calor, lo caliente y haga que pase por el circuito hacia Exacto. otro recipiente. Exacto, el vapor Pasa sube y pasa a través de la nariz, de la nariz hacia otro recipiente. Hacia otro recipiente que recoge el producto destilado, ¿correcto? ¿Todo el mundo de acuerdo, no? La imagen es bastante clara. Vamos a la siguiente. Vamos a la lámina ya, la zona intermedia, y ahí vemos cómo se ha acabado la destilación. El fuego está encendido o apagado. Apagado. Está el fuego apagado y hay una parte que ha recogido el caballero alquimista, que es lo destilado. ¿Ves que está recogiendo el balón del producto destilado? Muy bien. Ahora bien, la señora recoge una parte. Generalmente es una quinta parte de la totalidad del producto. Es como la señora está con un cazo, ¿no? Sí. Se ve perfectamente cómo recoge lo que ha quedado al final. Como un pozo, dijéramos. Exactamente. Va recogiendo la zona, lo más espeso de ese rocío, porque lógicamente cuando destilas, lo más sutil, lo más volátil pasa en primer lugar, y lo más espeso, lo más denso es lo que va quedando al final, ¿vale? Eso es lo que pasa siempre en una destilación. Y bien, fijaros, recoge y lo coloca en una botella que parece tener como 4 triangulitos. Vamos a definirlo
así, como 4 triangulitos que están dibujados aquí. ¿Los veis, no? Sí. Muy bien, y entonces la señora coge esa quinta parte, que es lo más espeso del rocío, que ha definido el autor como 4 triangulitos, como si estuviera aquí, de alguna manera, el fuego de ese espíritu universal, como si estuviera más concentrado ahí, y se lo da a un personaje, ¿verdad?, que parece ser cojo. Eso es un pie equino. El pie equino es el que no toca la palma del pie en el suelo. Y ese personaje, además, tiene en su pecho grabada una luna que está reforzada en la imagen mediante un escudo heráldico que tiene también otra luna, ¿verdad? Este personaje, cojo, deforme, es en la tradición, en la mitología, el cojo Vulcano. ¿Y quién era Vulcano? Dios del fuego, de la metalurgia, de los herreros, de los alquimistas también que trabajan con el fuego, pero claro, no trabajan solo con el fuego vulgar, trabajan también con otro tipo de fuegos, como el que atrapa el espíritu el rocío, es decir, el espíritu universal del mundo, que es un puro fuego de Dios. ¿Y el bebé? Tiene un bebé porque lo que se le entrega ha de recibir el cuidado que merece un bebé. Fijaros, asociemos a Vulcano, que es el dios del fuego de la tierra. Volcán, viene de Vulcano, volcán, y en contrapartida tenemos a Júpiter o Zeus, simbolizado siempre con un rayo, que es el fuego celeste. Tenemos, por un lado, el fuego celeste que atrapa el rocío, el espíritu universal del mundo, ese fuego de la luz, simbolizado por Júpiter, Zeus, y por otro lado, cuando tenemos al fuego fijado en esa última parte más espesa, fijaros cómo ya está hablando de Vulcano. Es decir, aquí dentro hay una tierra, se manifestará una tierra aquí, en la cual hay un fuego ya corporificado, un fuego fijado, y esto es también lo que simboliza Vulcano, el fuego de la tierra. Para nosotros, Vulcano es Vulcán, el fuego de los volcanes. Para los alquimistas es el fuego que hay fijado dentro de la tierra con la cual nosotros trabajamos. Pero fijaros también que este Vulcano tiene la luna. Es un fuego relacionado con la luna. Un fuego, luna. Vulcano, lunar. Vulcano, lunar. Fuego de la luna. Y claro, cuando nos vamos a los tratados clásicos nos hablan de la importancia de las radiaciones lunares, de la importancia del fuego invisible de la luna. La luz fría, polarizada de la luna es la que atraviesa la atmósfera y la que hace que penetre en las estructuras cristalinas de la humedad de la mañana, del rocío. Pilláis ahora la relación, ¿verdad? Dime, Cristóbal. No, que estaba contemplando la fotografía justamente de Vulcano, el cuadro, y se me ha venido a la mente que nada es casualidad, porque si nos recordamos que Vulcano, Hefesto, es el patrón, como has dicho, de los herreros, ¿y por qué siempre sale cojo, deforme, etcétera? Porque los antiguos trabajaban los metales con el arsénico, y el arsénico, justamente para introducir los metales, provocaba estas cosas. Entonces, claro, es que de esta lámina, como estás diciendo, no hay nada hecho de casualidad. Todo tiene un significado. Está claro. Y como decía, tiene que haber una parte de su cosecha, porque le quiere poner él, de su, como haríamos cualquiera de nosotros, el detallito, pero luego fundamentalmente está basado en lo que está escrito en los tratados. Si nos vamos al final, a la lámina inferior, vemos que las 4/5 partes que había recogido el hombre, el alquimista, las reparte en 4 depósitos. Esos depósitos están sometidos a fuego, pero no toca el fuego a esos 4 depósitos. Claro, hay que tener la lámina para verlo. Vemos un horno en el cual, donde está el fuego, en las paredes del horno donde está el fuego, salen unos tubos. Ahí va a salir el calor de ese horno y va a calentar muy suavemente el licor contenido en esas 4 vasijas.
Hay una cosa muy importante aquí, y es que no se llenan en su totalidad esas 4 vasijas. Siempre se deja una cámara de aire. ¿Por qué? Porque lo que se pretende aquí es una digestión o una putrefacción. Aquí el rocío se pudre. Necesita un mínimo de 40 días, como dicen los textos. ¿Qué número hay aquí? 40. 40. Luis, pero, perdona. Aquí, ¿lo ves? Al final del horno está el número 40. El mínimo. Lo suyo es que esté más tiempo. Luis, pero tiene que estar 40 días al fuego. Sí. Es decir, Tiene que estar... Bueno, es decir, recibiendo el calor. Sí. Para que se pudra. Mira, este trabajo de este alquimista, llamado Altus, como decíamos en el programa anterior, hace el trabajo así. No es necesaria una putrefacción de esta manera. Hay otras formas de proceder a la putrefacción del rocío. Por ejemplo, la que hacemos nosotros es utilizando barriles. El rocío en un barril fermenta como si de vino se tratase. Solo hay que hacer unas condiciones determinadas para producir su fermentación. A nosotros, los primeros rocíos se nos fermentaron en el propio vidrio, siempre dejando esa cámara de aire, tapamos con corcho, y al cabo de unos meses, al cabo de 2-3 meses, el rocío apesta que no veas. Hace un cambio en su estructura. Los antiguos decían que eso era derivado, esa putrefacción era derivada al espíritu universal que había ahí dentro, que como es un continuo movimiento, que no puede parar, es un movimiento que nosotros no vemos, el movimiento, decían, genera calor, y ese calor genera esa digestión y esa putrefacción. Esas son sus palabras. Lo cierto es que hoy en día eso tendría una explicación científica. Se dice que la putrefacción es aeróbica, es decir, que de alguna manera en el aire, o cuanto más cerca estés del reino vegetal, hay unas bacterias de las propias plantas que ayudan de alguna manera en esa fermentación. Pero lo que es realmente extraordinario es que de ese agua limpia, cristalina, límpida total, aparezca y nazca una tierra que además llega a endurecerse. Puedes apelotonarla como si fuera pastelina al principio, la llegas a endurecer y se convierte en una piedra negra que puede ser asimilada al plomo, asimilada al antimonio, en fin. Y bueno, y que necesitas un morterito en condiciones para poderla machacar, porque está la puñetera dura. Y lo digo en términos de piedra, no en términos de... Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Mutus Liber, la gran guía del alquimista, con Luis Silva. Bueno, y continuamos mirando láminas. Ahora cambiamos de la lámina número 5 a la lámina número 6, en la que también se ve otro batiburrillo de imágenes, un poco un proceso que continúa y que Luis nos va a desgranar. Sí, pero antes os preguntaré, ¿cómo tenéis las manos? Suaves. Muy suaves. Muy suaves, sí. ¿Vale? Por tanto, algo hay ahí dentro, de ese rocío. Bueno, vamos a la lámina 6, que es la continuación. Os dije que, bueno, había un desorden manifiesto en las láminas, pero tenemos la suerte de que algunas pocas, sí que están en orden. Y esta fase que estamos haciendo aquí de destilación del rocío y digestión sí que están en orden. Bueno, Cristóbal, te toca a ti. Decíamos en la lámina anterior, ¿no?, que se habían puesto en digestión el rocío en esas 4 recipientes con una capa de aire. Hay que ser muy atento a todas las cosas. La putrefacción o la fermentación se manifiesta cuando hay aire, si no le cuesta mucho más, por lo que comentábamos antes, de una putrefacción bacteriana, ¿no? Fíjate, ahora, ¿qué está haciendo el alquimista? Cristóbal, tienes ahí la lámina, ¿has visto? Está recogiendo, ¿verdad? Está recogiendo lo que había en esas 4 vasijas. Sí, está recogiendo, sí. Se ve, se está recogiendo y la traslada para hacer una nueva destilación. A otro recipiente y hacer exactamente otra nueva destilación. Es decir, han pasado los 40 días,
Ahí se ha producido una digestión, una fermentación de la materia, se va a convertir más espesa, se va a oscurecer, y a partir de aquí va a hacerse otra destilación. Vemos a la señora que vuelve otra vez a poner el capitel para producir otra destilación. ¿Lo ves, no, Marta? Sí, sí. Muy bien. Tenemos un fuego también vivo, ¿verdad? Como marca el dibujo. Hemos cambiado ya estamos en la zona intermedia del dibujo. Y otra vez la misma operación. Es decir, se separan 4/5 partes de 1/5 parte. Vemos como aquí el hombre recoge la mayor parte del rocío destilado, que son las 4/5 partes, y la mujer recoge otra vez lo mismo, como antes. Es una repetición de lo mismo, ¿vale? Pero de un rocío digerido, pasado ya a fermentación. Dime. Hay una diferencia porque hay aquí en el cacharro donde vierten esta materia, hay representada una flor. Uh-huh. En cambio, anteriormente en las otras láminas no sale esa flor. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver esta flor? Sí, ahora hablamos de ello. Una de las cosas que tenemos que ver también, cuando vemos con atención, es que, fíjate, que estamos haciendo una destilación al baño María. ¿Lo ves? ¿Lo veis o no? Sí, sí. ¿Veis? El fuego abajo y arriba, todas esas humarajas, de alguna manera, representan que se está evaporando el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer una destilación suave. No podemos quemar la flor que hay ahí dentro, que está simbolizada con una flor. Es decir, cuando los alquimistas hacen dibujitos de flores, te están diciendo, cuidado con eso, es una cosa preciosa, hermosa, como es una flor, y delicada. Si no la tratas bien, te la vas a deshojar, la vas a romper, la vas a perder, ¿vale? Por tanto, fíjate, hay una separación de ese producto destilado de lo que recoge la mujer, que es algo precioso, es un licor, ¿lo ves? Es licor también, como manifiesta, se dibuja en la vasija, pero dentro tiene una flor. Ah, amigo, cuidado, ahí hay algo precioso. Luego veremos qué se hace con esa flor, ¿vale? Vamos a la siguiente lámina y ¿qué vemos? Al alquimista que le entrega esa vasija con esa flor, con algo que hay dentro de ese licor precioso, ¿y a quién se lo entrega? A Apolo, simbolizado fundamentalmente por esos rayos sobre su cabeza. Ahora bien, no dice la lámina que hay que tener mucho cuidado con el sol, porque si eso lo sometes a un sol directo, esa flor se va a achicharrar. Hay que recibir la luz, pero de una manera muy cuidadosa. No puede recibir impactos directos. Eso nos pasó a nosotros, se nos quemó la flor, se nos quemó esa sal preciosa que hay ahí dentro. Y bien, ahora vemos, ¿os acordáis de aquellos 4 triangulitos que se había dado a Vulcano lunático, es decir, a recibir los influjos de la luna llena? Siempre dicen los autores que la piedra filosofal es obra del sol y de la luna, es decir, que participan tanto el sol como la luna en la elaboración de la piedra filosofal. Pues si en la lámina anterior la mujer ofrece a Vulcano lunático, a la radiación lunar, ese producto que había retirado, fijaros que ahora lo que están haciendo es, de alguna manera, tostarlo. Están con una vasija donde están poniendo directamente ahí todo eso para que el líquido, el licor, se vaya y nos quede la tierra que hay en su interior. Dentro de esa tierra estaría ese fuego fijado de la naturaleza. Aquí hemos terminado ya con lo que nos dice esta lámina. Es curioso ver lo que comentabas de que algunas láminas pueden llevar 1 hora de explicación y otras se pueden explicar en 5 minutos, pero que la gente no piense que para llegar a esos 5 minutos, 10 minutos de explicación, no hayan pasado años de estudio para entenderlas, ¿no? Bueno, a ver, hay que leer opiniones de otros autores que también han hecho, pues muy pocos autores han hecho referencia al Mutus Liber. Algunos se han atrevido, muy poquitos, pero fundamentalmente hay que irse a las fuentes tradicionales, más que a las opiniones personales de autores modernos. Yo me fío más de las opiniones a lo mejor de algún autor antiguo, clásico, e incluso de los que ni siquiera hablan del Mutus Liber, sino que simplemente explican cómo fabricaron la piedra filosofal, y entonces los dibujos tienen también una cierta consistencia porque los ves reflejados aquí.
no quiero que sea algo rápido, lo comentaba porque es curioso, ¿no? Como la primera lámina, que es esa apertura, pues nos lleva 50 minutos y luego las láminas, cuando ya se entienden, se pueden trabajar de una manera más rápida, ¿no? Nos adentramos ahora en la lámina número 7. Vamos allá. Bien, aquí vemos, claro, lógicamente tenemos que contrastar con la lámina anterior y las 4/5 partes que había recogido anteriormente el señor, el producto destilado, ese producto más sutil, porque ya es la segunda destilación que lleva en comparación con la anterior, se vierte en una vasijita, en una sartenita, juntamente con el producto de vulcano lunático que había pasado por el fuego. Esa tierra que habíamos visto aquí en esta imagen se mezcla con esas 4/5 partes del rocío destilado que veíamos en la lámina anterior. Y se hace un todo, se mezcla, como vemos en la imagen superior. ¿Lo veis, no? Vemos ahí los 4 triangulitos que han pasado previamente por los influjos de la luna llena y vemos al Señor que está volcando ese rocío que venía producido de la última destilación. ¿Sí? ¿Pillamos o no? Sí, ¿no? Muy bien. Se hace la mezcla y se pone en una sartén. Y se pone a fuego. Fíjate que es fuego otra vez María. ¿Vale? Para que no toque el fuego directamente a eso, porque lo mataría, lo quemaría. Entonces lo que está pretendiendo es que sea el vapor que sube, el calor producido por el vapor, por el humo caliente, el que toste o de alguna manera evapore a ese licor. ¿Y qué quedará? Nos quedará algo diferente, algo producto de la unión que se había hecho anteriormente. Es una sal. Vemos a la señora cómo la recoge con una espumadera, como una cuchara, y la pone en una vasija. Y aquí el dibujo ya son unas estrellas, son asteriscos, los veis, ¿no? Es un producto totalmente distinto. Si nos vamos a la lámina de abajo, vemos los diferentes tipos de fuego que suelen utilizar los alquimistas. El primero, Marta, ¿cuál es? ¿Qué tipo de fuego es? El fuego vulgar, normal, una pira. Sí. El siguiente, fíjate que se vierte como un licor o algo sobre la cabeza, seguramente de ese vulcano que está protegiendo al niño. Eso es un ácido. Es un licor que se comporta como un ácido. Los ácidos queman. Lo sabemos, ¿no? De las películas, ¿no? Cuando cae un ácido te deja una... Y el siguiente, fíjate, ¿esta quién es? Es Diana, la luna. ¿Verdad? Sí. Es el fuego lunar, el fuego de los influjos lunares. Eso que se ha recogido anteriormente, dibujado con esos 4 asteriscos, ha de ir a recibir otra vez y nuevamente el influjo de Diana. ¿Para qué? Para que se preñe. ¿Vale? Se va a preñar del Espíritu Universal, esa sal. Se ofrece para que quede preñada de los influjos de Dios, de la luna. Es como que debe volver a sus orígenes, porque inicialmente, cuando es recogido, como necesita también la luz de la luna, ahora, después de un proceso, es como que necesita de nuevo captar una parte de esa esencia. Potenciarse. Es más pura la sustancia y se potenciará mejor de alguna manera, recibirá de una manera más intensa esos influjos. Es lo que llaman los antiguos la magnesia, de magneto, el griego magneto, imán, es decir, la magnesia del Espíritu Universal, lo que atrapa realmente a lo que hay en el aire. Se va alimentando, se va potenciando de alguna manera. Y bien, y aquí nos hemos cargado otra lámina más en operaciones. Bueno, y ahora me dice Luis que nos ha hecho un poco de trampa, sobre todo a los que nos estéis escuchando en directo, porque nos ha traído láminas extras en las que no contábamos. La número 10, en este caso, que subiremos posteriormente. Para los que nos escuchéis en el podcast y en el vídeo, pues no hay ningún problema. Esta la desconozco por completo. ¿Qué nos encontramos aquí, Luis? Bueno, la distribución de las láminas, exactamente la misma. Dibujo superior, dibujo intermedio y dibujo inferior. Y cada una de esas fases está dividida en 2 dibujos, ¿no? Fijaros, ¿no? Vemos aquí, en lo primero de todo, cómo vuelca en 2 platillos. El alquimista está volcando la flor, lo que teníamos de la flor que comentabas, Cristóbal, y los asteriscos, ¿verdad? Son 2 productos diferentes,
los vuelca en una báscula, ¿veis, no? Es una balanza, y fijaros que nos está enseñando hasta el peso, porque no está equilibrada en su centro. Está diciendo, pon un poco más de asterisco, de sal de la armonía, que de esa flor, de esa sustancia, ¿vale? Es decir, está haciendo, como dicen los textos, casi un 2-1, doble peso de una cosa sobre un peso de la otra. Se colocan en una botella ambas con un poco de rocío, ¿vale? Tenemos dos sustancias físicas con ese rocío, y ahí se hace esa mezcla de esas sustancias. Se hace esa mezcla y ¿qué vemos aquí? ¿Qué está haciendo este alquimista? Que está soplando con el fuego. Al fuego, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿No? Para cerrarlo herméticamente. Ah. El vidrio, con el fuego soplado, se cierra herméticamente para que aquí no entre absolutamente nada. Y después se lo llevan al horno. Y ahí se va a producir ya el nacimiento del embrión de la piedra filosofal. Ese resultado, después de la cocción oportuna, pasa por una serie de colores, el negro, blanco, porque esa sucesión de colores se produce en diversas ocasiones, hasta llegar al rojo. Y cuando ha llegado al rojo, ¿ves aquí el número 10, Marta? Ese número 10 dice que aquí, en este momento, esta piedra ya conseguida y manifestada transmuta 10 partes de material innoble, de material innoble en noble. Es decir, que con 10 partes, con una parte de piedra, podrías transmutar 10 de oro. Es decir, multiplicas por 10. ¿Vale? Sería una multiplicación. O sea, tú coges 1 gramo de plomo y con esa piedra filosofal podrías tener 10 gramos de oro. Hay una multiplicación. ¿Vale? Se multiplica por 10 la potencia. Si nos vamos a la lámina siguiente, que es la número 13, vemos que si se repiten las operaciones sobre esa misma sustancia, las mismas operaciones que tenemos aquí son exactamente las mismas, se trata de una reiteración de lo mismo, podemos multiplicar la potencia de la piedra por 100 y por 1000. Y por 10.000, y por 10.000, y por 100.000, y por 100.000, y por 1.000.000. Es decir, si hacemos esto 7 veces, la potencia que tiene la piedra filosofal para transmutar es realmente increíble. Dicen que no se puede ir más allá de la 7ª reiteración de ese proceso, porque esa sustancia que tenemos dentro del matraz desaparece, se va, atraviesa el vidrio, de lo sutil y de lo pura que es. Ya no la sostiene. Es decir, adquiere un mundo más espiritual que es capaz incluso de atravesar el vidrio. A ver, Luis, a nivel muy didáctico, a ver si me puedes explicar una cosa. Una vez que tenemos esa piedra, o sea, en teoría es una piedra pues dura, la tenemos dura, con lo cual, para transmutar esos otros metales, hacer otra cosa, ¿qué se hace? Se toca la piedra, se hace una transfusión. ¿Qué es lo que se hace con esa piedra? Cuando tú tienes la piedra, en la primera fase te sale esa primera piedra, ese embrión, tú puedes multiplicarla en potencia y virtud, en potencia transmutatoria y virtud sanadora. Para hacer eso, se vuelve a fermentar la piedra, se vuelve a coger el disolvente universal que se ha fabricado, no lo hemos explicado todo tan claro, pero esas láminas explican la elaboración del disolvente universal. Y cuando entra en contacto el disolvente universal con la piedra, vuelve otra vez a producirse el negro, el blanco, el rojo, pero en la mitad de tiempo, y se potencia la piedra filosofal. Si vuelves a hacer lo mismo con ese resultado que tienes en tus manos, y vuelves a fermentar otra vez la piedra con su disolvente universal, en vez de tardar la mitad de tiempo, tarda 1/4 parte en hacer el proceso de negro, blanco, rojo. Eso lo puedes hacer hasta 7 veces. Después ya no se convierte en piedra, se convierte en líquido. Y es lo que dicen los antiguos eran las lámparas perpetuas. Ese líquido, como está el frasco totalmente cerrado, tiene por sí mismo brillo y lo puedes utilizar como luz, una luz tenue que dura 300-400 años, siempre y cuando no perfores en modo alguno ni el tapón del matraz ni el vidrio, porque automáticamente que se perfore
todo se marcha, todo se va, ¿vale? Si vas más allá del líquido, dicen que incluso es peligroso, porque desaparece ante tus ojos y tienes una gran cantidad de energía que si la pudieras tener atrapada, igual se podrían hacer muchas cosas. Es que ahora has dicho lo de esa luz atrapada en esa forma de cristal, y me ha venido a la mente, aunque suena una tontería, pero el Señor de los Anillos, cuando Frodo tiene esa luz, la luz de ¿cómo era, Marta? Que tú también lo sabes. No me acuerdo, la luz que le regala a Galadriel, ¿no? Exacto, que es la luz más preciada de los elfos y que es una luz también eterna y fortaleciente. Quizás aquí tenemos ese embrión que Tolkien utilizó sabiendo quizás algo de alquimia, de esa luz. Es que me ha sorprendido y lo he relacionado enseguida con esto del Señor de los Anillos, que también hay cosas de alquimia seguramente, Luis. Sí, en en todas estas historias así, ¿no? De ¿cómo se llama aquel? No me acuerdo cómo se llama, el que hacía esas historias. Tolkien, no, el otro. Bueno, es igual. Hay muchas historias de estas que toman esos resquicios de la alquimia, ¿no? Esas ideas y las manifiestan, bueno, no sé, le hemos pegado un repaso, yo creo que bastante interesante. He sido un poco al final más rápido, quizá porque como alquimista hemos dicho demasiado y no hemos querido decir más, y hemos querido también decir las cosas quizá un poco más deprisa y eso, pero es que lo que se ha dicho también de verdad ha sido mucho, y no creo que en un programa de radio se hayan dicho tantas cosas, ¿no? Es una interpretación evidentemente personal, pero sí que puedo decir que está basada en la lectura de los textos clásicos de alquimia. Bueno, hemos de decir que no has terminado todavía, que nos queda aquí una lámina, que sería la lámina final, pero yo te quería preguntar, Luis, si tú realizarías el 8º proceso para saber qué pasa con ese material. Pues no, la verdad es que no nos pica mucho la curiosidad, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Antes decía que se va por objetivos o por proyectos, ¿no? Y se han ido pasando y por toda una serie de proyectos que se han manifestado y se han constatado y decir, oye, mira, es que esto, lo que dicen está aquí y lo tengo yo en la mano, ¿no? Entonces dices, jolín, esta gente no nos engañaba, está diciendo cosas que realmente suceden si trabajas como ellos dicen, ¿eh? Y hay que ser también... bueno, la verdad es que hemos dicho muchas cosas que a nosotros nos ha costado hasta 20 años de entender. Ojalá lo que sabemos ahora lo hubiéramos sabido hace 20 años. Ojalá. Y la verdad es que... Ojalá hubiese habido un Luis Silva hace 20 años que te hubiese ayudado, como estás ayudando tú a los que ahora se quieran iniciar en todo esto. Hay... por ahí, pues no sé, algún pequeño documental de a lo mejor de los años 70, de los años 80, de alquimistas como Cancelliet, etcétera, programas de radio, pero no han llegado nunca, han sido muy filosóficos, pero así decir, no, vamos a trabajar, vamos a sacar fotografías de nuestros trabajos, esto no suele ser normal. Supongo que debe formar parte de esa tradición de hermética, ¿no? Y de secreto que tienen los alquimistas. Pero quizá a lo mejor muchos de ellos están pues sometidos a, pues yo que sé, a un secreto tradicional o algo, ¿no? O que pertenezcan a alguna, no sé, a alguna rama de alguna sociedad secreta, no lo sé, yo lo desconozco. Nosotros nos sentimos libres para comentar lo que no sé, lo que queremos comentar, o incluso hasta la necesidad nuestra de poder compartir con los demás algo tan hermoso como esto, ¿no? No lo compartimos todo en su totalidad, evidentemente, pero sí que os puedo decir que, vamos, el 80% de mis conocimientos sobre este tema, o 70 al 80%, están en internet, están en programas de radio, vamos, lo cual creo que no ha hecho prácticamente nadie, al menos el abasto en conocimiento que tengo sobre lo que se escribe por ahí, en artículos, en libros, en programas de radio, en conferencias, yo no he visto nada. Y no es por echarme flores, que no quiero echarme flores ninguna, que el que me conoce ya sabe que yo no soy una persona egocéntrica ni nada por el estilo, no quiero serlo. Pero hay que reconocer que eso no se ha hecho. Eso es así. Bueno, y si hace la semana pasada empezábamos con la primera lámina, como es lógico, vamos a cerrar esta serie de programas, de 2 programas dedicados a este Mutus Liber, hablando, lógicamente, lámina 15, última lámina, cierra el libro. ¿Cómo lo cerramos, Luis?
Bueno, pues lo cerramos con una lámina que tiene alguna cosa parecida con la primera. Vemos esas rosas, ¿verdad? Ese círculo. Vemos que son rosas, están aquí colgando en la parte superior, en la lámina 1 colgaban en la parte inferior. Abajo de todo vemos un escudo heráldico, no definimos bien, podría ser el del autor de las láminas. Y bueno, vemos aquí, me está indicando Marta, no sé exactamente qué son, ¿no? Otros motivos vegetales, ¿no? Parecen unas alas, ¿no? A mí me dan la sensación, porque son unas alas, en definitiva, ¿no? Es unas alas. Vemos al personaje dormido, que veíamos en la primera lámina, y vemos ahora también, arriba de todo, al alquimista de alguna manera realizado, ¿no? Es decir, el dormido y arriba el despierto, el coronado por los ángeles, ¿eh? El coronado por los ángeles, es el adepto. Aquí vemos unas cintas que dicen oculatus avis, significa te vas clarividente. Los alquimistas han desarrollado la obra, se han convertido en adeptos. Estos ángeles seguramente coronan a este adepto con laurel. ¿Por qué? Porque con el laurel se coronaban a los que ganaban las Olimpiadas, a los emperadores, a los que conseguían títulos universitarios. El laurel es símbolo de poder, es símbolo de sabiduría sobre todo, ¿eh? Vemos que la escalera ya está en el suelo. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado arriba. Por tanto, ya no la necesitas, ¿no? Vemos que la obra del sol y la luna, que vemos aquí, esa unión del sol y de la luna, vemos aquí esta unión, ¿no? Sol, luna, sol, se ha completado, ¿eh? Se ha realizado la obra filosofal. De alguna manera está mostrando lo que los antiguos llaman también la cuadratura del círculo, que es la perfección. Fijaros el círculo que formarían los tallos de la rosa con el cuadrado que forman la escalera, esas cintas, ¿verdad? Y lo que está sujetando el alquimista realizado, ¿eh? Está montando un cuadrado, ¿no? Arriba, la máxima expresión, el sol, es sobre todo la obra del sol. La piedra de los filósofos es la piedra del sol, es la piedra del fuego, es la piedra de la luz. En definitiva, es una manifestación del desarrollo de esa piedra filosofal, ¿no? Hemos llegado al final. Somos coronados por los ángeles, estamos en otro mundo superior, nos vamos clarividentes. Y aquí os voy a enseñar una cosa, fijaros, porque el que hizo editar el libro se llamaba Jacobus Sulat o Jacobus Sulat, ¿vale? Si yo cojo el apellido Sulat y le cambio las letras, me sale Altus, ¿verdad? ¿Vale? Muy bien. Y si yo cojo Oculatus Avis, y hago así, y a Cobus Sa Lat. Jacobus Saulat, es decir, la persona que ordenó la edición del libro. En Oculatus Avis es un anagrama de su nombre. La manera de decir aquí estoy yo, ¿no? Y utiliza la palabra Oculatus Habilis, la frase Oculatus Habilis, te vas clarividente, ¿no? Para el que no lo sepa, Luis ha escrito aquí el nombre y ha hecho la transformación letra por letra y guiándola, y efectivamente aparece. Bueno, esto de los alquimistas lo tenéis, todos tenéis ese nombre también de alquimista, ¿no? Basilius. Bueno, son anagramas que se llaman, ¿no? Es decir, se cambian las letras de sitio para formar otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, de nuestro nombre, Luis Silva, nos quisimos crear un día un nombre alquímico, de alquimista. Y bueno, pues de Luis Silva, Sil, y Luis Lius, Basilius, ¿no? Salió la palabra Basilius, y mira por dónde Basilius Valentinus fue uno de los más grandes alquimistas de la historia, ¿no? Del siglo XVI-XVII.
Una pregunta sobre esta lámina, Luis. ¿Dónde están las rosas en sí? Aquí. No las veías, ¿verdad? Pero están mucho más pequeñas que, están más que en pequeñas que en la primera lámina. Aquí es a los lados de lo que sería ese cuadrado que has comentado. En cada uno de los lados del cuadrado están en pequeñitos, ¿cierto? Están ahí las rosas. En la lámina podemos ver al alquimista y al alquimista que han iniciado todo el proceso. Pero parece que nos muestra que el adepto, Hércules, el adepto sí, es otra persona. No, sí, porque es porque tenemos de alguna manera tenemos la imagen del hombre dormido, de lo que se era antes y de lo que se es ahora, ¿sabes? Fíjate que están unidos, de alguna manera ves que están unidos, ¿no? Es decir, hay un despertar en ellos y ese despertar el autor lo ha figurado a través de seguramente ese Hércules, ¿no? Porque Hércules en la tradición es el alquimista, es el currante, el que hace los trabajos, ¿no? El que ya va a llegar al final, ¿no? De alguna manera es una representación simbólica de que han llegado al adeptado. ¿Y cómo lo simbolizan? A través de una manera que del dormir, de alguna manera se pasa al despertar y que ese despertar viene pues esa coronación que hacen los ángeles sobre esa persona. Pero en definitiva, quienes han hecho el trabajo y quienes han despertado son ellos. ¿Quiénes son los que hablan? Oculatus Avis. Son ellos los que dicen Oculatus Avis, ¿no? Me voy, despierto, ¿no? Luis, también en la primera lámina vemos las dos rosas más grandes, ¿vale? Pero que están fuera. Luego las vemos dentro, más pequeñas y como si colgaran de las manos de la persona coronada, laureada. Bueno, cuelgan de las manos porque las tienen ya seguramente en sus manos, porque la han fabricado, ¿no? De alguna manera ya las tienen. Antes era algo que estaba ahí, ¿no? Y aquí parece que esté más cercano a ellos, ¿no? Como si de alguna manera la tuvieran, ¿no? Manifestada, quizá. Cuelgan de sus manos, la tienen en sus manos. ¿Dónde está la piedra filosofal en esta última lámina? La piedra filosofal, pues mira, no es que esté de alguna manera manifestada, a no ser que sea esa representación sobre todo del sol, ¿no? Las rosas manifiestan a la piedra, pero otra de las maneras de simbolizar de una manera excelente la piedra filosofal es el sol. Es decir, porque es luz condensada. La piedra filosofal es luz condensada. ¿Qué manera más preciosa de reflejar la luz condensada que a través incluso de la imagen de un sol, ¿no? Además, en la primera lámina, para aquellos que no lo han escuchado el programa o que no lo recuerdan, todo empieza de noche, con un sol y una luna a cada lado, y aquí la luna ya no está, solo está en la parte baja representada con el sol, pero en la parte alta está el sol en el centro, iluminando la escena. Hemos pasado de la noche, de la oscuridad, a la luz. Hemos pasado del caos al orden. Hemos pasado de la ignorancia al conocimiento, de la negritud a la luz. Es el cambio. Pregunta personal, Luis, que no me vas a contestar, pero yo te la voy a hacer. ¿En qué lámina estás tú ahora mismo? Bueno, estoy en... Lo podemos hacer. Lo podemos hacer por cuarta, si quieres. En la primera cuarta parte. Ya sabéis que llevo tiempo destilando rocío. Punto 1. Sabéis que llevo tiempo recogiendo rocío. Por tanto, la lámina de la recogida del rocío, con todas sus características, época propicia, etcétera, etcétera, esta enseñanza, en principio, está solventada. Ya os comentaba que recoger rocío, si no se recoge en las épocas propicias, en los momentos propicios, recoges un agua insípida. Por tanto, el conocimiento de esta lámina es de vital importancia para no perderse trabajando con agua simple. Es muy curioso que si recoges ese agua fuera de la época propicia, no sentiréis esa sensación grasa tan intensa como a lo mejor habéis sentido ahora. Esta lámina está desarrollada, las láminas de la destilación del rocío están desarrolladas y la obtención de la tierra está desarrollada. La obtención de la sal en su día se consiguió, pero se quemó. Y estamos ahora pues reiniciando con nuevos aprendizajes lo que en su momento pues hicimos y nos equivocamos
por falta de conocimientos, por falta de experiencia, etcétera, etcétera. Es, como decíamos antes, te equivocas, te levantas, te equivocas, te levantas, pasas de la potencia al acto, pasas de la potencia al acto. No tiras la toalla y sigues para adelante. Tienes un objetivo y hasta que no llegas no paras. Te mueres si no lo has conseguido, perfecto, pero no será por no haberlo intentado. No cabe duda de que todos los que estamos a tu lado queremos que llegues a esta lámina, a la 15. el número 15, pero en vez de que salga Cúcula tus avis, salga salga Basilius. Bueno, no. Basilius de Varna. Basilius de Varna, la historia de Basilius de Varna. Basilius, tú vamos, Luis, tú. Bueno, es que es muy curioso, ¿no? Esto es curioso porque claro, a ver, es que claro, son casualidades. Hay que decir que son casualidades, ¿no? El nombre de que, por ejemplo, de un anagrama salga Basilius, pues es una casualidad. Que haya un alquimista en el siglo XVII, alemán, que además sea científico en la época y que lo que haga sea desvelar el contenido de los textos clásicos de alquimia, pues y que tenga como también como apodo Basilius de Varna, es un poco chocante, ¿no? Muchísimo. Es un poco chocante, ¿no? Que mi escudo heráldico de la familia Silva sea un león rampante rojo coronado, que da la casualidad de que los leones rampantes coronados son el símbolo tanto del oro transmutado como de la piedra filosofal, no deja de ser curioso. Que mi nombre Luis Silva en latín significa luz del bosque o luz de la naturaleza, no deja de ser tampoco significativo. Pero vamos a dejarlo en que todo esto son meras coincidencias, ¿no? Es decir, lo que está claro es que nos ha picado la alquimia y hacemos nuestros trabajos. Vosotros habéis visto que las cosas que hago existen. No soy un fantasma en este sentido. Sabéis que habéis visto el laboratorio, habéis visto mis garrafitas de rocío, os habéis mojado las manos con rocío, habéis visto cosillas de las que estoy trabajando. Y las sales. Y también porque habéis visto que sales. El rocío, sea como es, impresiona, pero las sales. Las sales que suben hacia arriba desde el matraz, las sales piramidales. Bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos conseguido muchas cosas. Nos ha encantado esa forma piramidal de esa cristalización en forma piramidal, pero ostentosa, visible, que puedes tener en tus manos, producido por el sol. Agua seca. No sé qué voy a deciros, que algo hay y que algo hay. Y por tanto hay que seguir trabajando para ver si tenemos la suerte algún día, como dice el proverbio, ¿no? Si suena la flauta, si el burro pasa por allí y sopla la flauta y la suena, pues ojalá que la suene, ¿no? Y bueno, no he dicho que el nombre del alquimista que se atendía por Basilius de Varna se llamaba Andreas Libavius. Y bueno, él se llamaba Libaus en concreto, ¿no? Y se puso el nombre de Libavius, era profesor universitario, escribió libros como Neoparacélsica, Alquimia, etcétera, etcétera. Fue el primero que dijo que el agua regia era la composición de ácido nítrico y ácido clorhídrico, que previamente había dicho Geber, pero que Geber había utilizado unos nombres que nadie pudo entender. Y hasta que no llegó Andreas Libavius, Geber es del siglo VIII y Libavius es del siglo XVII, hasta que no llegó Libavius, que era un científico que intentaba descifrar los textos clásicos de alquimia, hasta que no llegó él y dijo, no, si lo que decía Geber con ese nombre de león y de salamandra y no sé qué, esto es ácido nítrico y esto es ácido clorhídrico que en proporciones 3:1 te disuelve el oro. Es el agua regia. ¿Por qué se llama regia? Porque disuelve al oro y el oro es el rey de los metales, ¿eh? Entonces, bueno, es un personaje muy curioso, como digo, profesor universitario, un fenómeno en temas de alquimia y se puso, de Andreas Libaus, se puso Libavius porque de Libavius sale Basilius. Y por eso se puso Basilius. Y supongo que de Varna debía ser porque era un pueblo de por ahí de su zona. Claro, no deja de ser curioso porque, claro, para los que no sean de aquí, Varna es el nombre de Barcelona, abreviado, ¿no? Y claro, somos de Barcelona, de la provincia de Barcelona. No deja de ser cosas muy curiosas, ¿no? Pero que dices, bueno, pero, jolín, ¿pero por qué pasan, no? A lo mejor es que estabas marcado de alguna manera para seguir los trabajos, yo qué sé, de alquimia, ¿no? Yo qué sé. A lo mejor toca acabar algo que se empezó en algún momento. Ya estoy aquí elucubrando, ¿no? Pero bueno, lo que es muy curioso es que a una persona le pique esto tanto como sería en mi caso, ¿no? Pues Luis, la verdad que yo antes de conocerte, esto era piedra filosofal. Yo lo veía un poquito, esto es tipo Harry Potter, ¿no? O incluso en los antiguos que querían decir algo, pero
que no era algo que podríamos tener en las manos, ¿no? Pero yo he de decir a los oyentes, y a todos los que estéis aquí, que he visto el laboratorio, he tenido oportunidad, he visto el trabajo de Luis, y yo creo que se puede hacer lo que lo vas a hacer, Luis. Vas a tener esa piedra filosofal. Y a mí me gustaría preguntarte, una vez que la tengas, primero, ¿por qué la quieres tener y qué harás con ella? Bueno, mira, se quiere tener porque es un objetivo ya vital y es un objetivo de vida. No sé si se va a conseguir o no. Lo que está claro es que para mí no es un sueño. Para otras personas y para muchas, pues no deja de ser un sueño, mitología y lo que quieras, ¿no? A mí cuando leo los textos y me dicen, no, si la piedra es roja y transmuta y sana las enfermedades y en fin, y tiene unas capacidades que si la ingieres correctamente te conviertes en un genio, y eso lo dicen. Oye, pues yo me lo creo, porque ¿qué necesidad tienen en el siglo XIII, XIV, XV, XVI esta gente de mentir, ¿no? Y después esa manera tan rocambolesca y tan simpática a veces de camuflarte los trabajos para conseguirlo. Ellos te dicen que es simple, la elaboración de la piedra filosofal es un proceso simple, no tiene nada de complejidad. Y por eso es indirectamente proporcional a las explicaciones que te dan. Te las hacen muy difíciles porque el proceso es muy fácil, ¿eh? O sea, fácil, difícil. Fácil elaboración, pero difícil interpretación porque intentan que te pierdas. ¿Por qué? Porque quieren ir eliminando del camino a un montón de gente. Dicen que la alquimia llama a los suyos. O sea, tú no entras a la alquimia porque sí. La alquimia te barra nada más que a la que te lees 2 textos clásicos, no son novelas. Entonces es una cosa muy distinta. ¿Me explico? Y eso pues no todo el mundo llega. Sin embargo hay gente que le pica y entra en ese meollo, ¿no? Y cree en la elaboración de esas sustancias. Ya ha sido definida. Si además tenemos hasta lo que serían incluso pues certificados de notarios, ¿no? de la época donde consta que se han hecho transmutaciones y donde consta la definición de esa piedra, ¿no? Eso es una cosa. Creo en ella y es un objetivo vital trabajar para ver si se consigue. También soy consciente de que igual me muero y no la consigo. No pasa nada. Que si se ha fabricado en nuestra época, tampoco lo sé. No conozco a nadie que haya fabricado la piedra filosofal que estamos buscando. Sí que hay gente que dice que ha fabricado piedras filosofales, gente de ahora, actual. Uno de ellos, pues, es Patrick Rivière, por ejemplo, en Francia. Se puede entrar en su página web. Tiene algún documental incluso donde ha demostrado que ha transmutado. Esa no es la piedra filosofal que yo busco. Es otra. Es la que dicen los textos clásicos de alquimia. Si vemos la piedra filosofal de Patrick Rivière, veremos que es roja, pero no tiene nada que ver con la rojez y el ambiente cristalino que dicen que tiene la piedra. La piedra filosofal es puro cristal, la machacas y es puro cristal, que incluso deja pasar la luz, cosa que se ve perfectamente que la de Patrick Rivière no deja pasar la luz. Es lo que decían los antiguos, hay muchas piedras filosofales. Bueno, muchas piedras no, hay piedras filosofales y hay la piedra filosofal, la real, ¿eh? La que te coge a ti y esa cantidad de fuerza universal que hay, si te la enchufas, si en el reino vegetal hace que las plantas se pongan como motos, pues imaginaros, ¿no? En el reino animal provoca también una exaltación del alma, vuelve a la persona un genio, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo. El objetivo para mí no es transmutar oro en absoluto. El objetivo sería desarrollarme como persona en ese conjunto de interpretación y de asimilación de ese conocimiento ancestral olvidado, esa posibilidad de hacer manifiesto lo metafísico, lo que es intangible, hacerlo manifiesto, no por ánimo de decir a la gente, mira, ya lo he conseguido, no, sino por mi convencimiento personal de que eso existe, por un reto vital, por sanar, ya no te digo a mí ni mucho menos. Y entonces, si eso se llega a manifestar, aparte de ser ya objeto de novela, porque ¿qué pasaría si eso se manifestara? Yo creo que hoy en día habría que tener mucho cuidado. Es decir, si eso es cierto y esas virtudes que se le dan a esa piedra son así, más vale que permanezcamos en el anonimato, porque vete a saber. Habría muchos intereses, pero muchos intereses detrás de eso. Me ha venido una frase a la cabeza que Cristóbal conoce bien, porque la escuchamos hace unos días en la presentación del escritor Santiago Posteguillo, que parafraseaba a Winston Churchill. Quizás no tiene nada que ver, pero no sé por qué me ha venido a la cabeza cuando tú decías que llegar a la piedra filosofal es fácil.
o sea, hacerla, por decirlo así, pero llegar a ella no. Y él, Churchill, hacía el ejemplo de los discursos, ¿no? Para hacer un discurso de 2 horas necesito 10 minutos, pero para hacer uno de 10 minutos necesito 2 horas, porque en la simpleza muchas veces es mucho más compleja que lo demás. Por cierto, Santiago Poceguillo pronto estará aquí en Los Misterios, aprovechamos para hacer publicidad. Es una frase que me ha venido a la cabeza y que creo que va acorde también con lo que comentabas al respecto de llegar a esa piedra filosofal, porque al final quizás hacerla, cuando la descubras, digas, bueno, si tengo 10 minutos libres puedo hacer 20 piedras. Bueno, el tema es un proceso laborioso, hacerla, pero cuando la tienes ya es inacabable. Es decir, ya no haces el proceso, porque puedes hacer piedra sobre piedra, ¿vale? Con esas, es repetirla de alguna manera, hacerla crecer, ¿no? Por tanto, una cosa es hacer la piedra, pero es que cuando ya la haces ya no necesitas hacer más la piedra. Y a lo mejor el proceso está la vía húmeda, la vía seca, en fin, etcétera. No vamos a entrar en estos meollos para marear más al oyente, ¿no? Pero la que nosotros perseguimos, que es la vía húmeda tradicional, la del pobre, que incluso no trabaja ni con oro, porque la piedra filosofal, para que transmute, necesita oro metálico para que orientes la piedra a la transmutación metálica, ¿no? Sin embargo, es que no estamos hablando de que la piedra, una de sus funciones es transmutar, pero tú puedes hacer la piedra no destinada a la transmutación, sino destinada a la sanación. ¿Me explico? No necesitas oro. Entonces, ese proceso te puede demorar, pues como dicen los textos, tranquilamente 2 años. Fijaros, por ejemplo, ponemos rocío a putrefactar, puede estar 3-4 meses. Pero luego destilamos a unas temperaturas muy bajas. Podemos estar para destilar esos 6 litros, pues 2 meses más. Ya llevamos 6. ¿Me explico? Es decir, es una obra de paciencia. Y después, sobre esa tierra, tenemos que trabajar a lo mejor durante más de 1 año. Claro, hoy en día se vive muy deprisa. Yo me acuerdo mis inicios, se me rompían las cosas en el laboratorio porque siempre iba flechado. Y claro, la alquimia te enseña que también paciencia, mucha paciencia, requiere. La naturaleza trabaja poco a poco, no a tu ritmo. Hay que dejarle que vaya haciendo sus manifestaciones. Es una manera de alguna manera de centrarte tú también. Por ejemplo, si no estás bien, ¿para qué vas a bajar al laboratorio? Si no estás bien, estás nervioso, no te encuentras bien o estás malhumorado, lo que suele pasar es que o las cosas no funcionen, se te rompa algún cacharro, bueno, y eso ya lo aprendes por ti mismo, hoy no toca. O si toca porque hay que hacer una cosa, hazlo rápido, o antes de bajar te centras, tranquilo, chico, escuchas una música o lo que sea, no bajes en ese estado al laboratorio. Otra de las cosas que suelen decir algún sector también de alquimistas antiguos es que tú entras en comunión con tu obra cuando está trabajando, y tú de alguna manera le das una parte de ti y ella con el tiempo te da una parte de ella. Por tanto, se entra como una especie de comunión vibracional y ahí entraríamos ya en física cuántica, etcétera, etcétera. Es decir, tú ayudas a la obra a desarrollarla. Es decir, es más, sabiendo lo que le tiene que pasar a la obra, tú visualizas en esa obra lo que le tiene que pasar. Tienes la obra al negro, la quieres blanca. Pues enfocas tu atención, cámbiate ya, por favor, haz lo que dicen los textos, pero también de alguna manera canalizas de alguna manera visualizando, enviando amor a tu obra, ¿no? Para que se sienta de alguna manera pues con cariño, que ese espíritu universal no se vaya, se sienta a gusto donde está y vaya trabajando y vaya transformando la materia que estás trabajando. Sí, aunque no lo parezca, pues han pasado otra vez 2 horas de alquimia y otra vez que han pasado absolutamente volando, al menos para nosotros aquí. Espero que para los oyentes pues también, la verdad, y que seguro que habrá 3ª, 4ª, 5ª parte, ya no del Mutus Liber, sino de otros temas alquímicos, además de tu sección, porque bueno, vamos a seguir haciendo cosas interesantes, pero vamos a ir despidiéndonos ya con calma, que hoy vamos con tiempo, por una vez vamos con tiempo también, es verdad. Marta Envid, lo que quieras decir para terminar. El tiempo pasa tan deprisa cuando escuchamos a Luis. Nos pasan sus conferencias, también. Nos pasa siempre que habla de alquimia. Así que es algo, vamos, increíble. Es alquimia lo que haces. Bueno, yo quiero acabar. Transmuta el tiempo. Sí, transmutas el tiempo oro. Y haces que transmutemos los que estamos a tu lado. Pues yo quiero acabar con una anécdota que fue muy curiosa, porque cuando yo conocí a Luis Silva fue en Barcelona, una tarde que vino María José Fernández de Madrid,
y estuvimos pasando una tarde maravillosa. Y bueno, pues transcurrió, nos despedimos, compartimos, no sé si algunos mensajes, y bueno, pues no haría ni una semana o un par de semanas aproximadamente de este encuentro con Luis, que yo tuve un sueño, y soñé con Luis Silva, pero no el Luis Silva que vemos, lo veía trabajando en su laboratorio. Y yo estaba como por encima, no por encima de ti, sino mirando, observando. Observaba a Luis como por debajo. No me mostraban con lo que trabajabas, pero yo te veía trabajando. Y fue algo realmente curioso, porque sabía que estaba en su laboratorio y estaba trabajando en alquimia. Luego yo he visto su laboratorio y me recordaba el sueño, aunque no me mostraran lo que hacías, porque yo solamente te veía de espaldas. Era como un secreto que yo no podía observar, pero sí que sabía que estabas haciendo alquimia. Y bueno, es algo muy, no deja de ser curioso. Enseguida le escribí, se lo conté, y incluso pensé que iba a tacharme de loca y tal, ¿no? Pero es algo que es no deja de ser muy curioso, que yo tuviera ese sueño y ver a Luis Silva trabajando en su laboratorio. Una cosa, la semana que viene me han dicho que vas a hacer campana, que no vas a venir. Siento mucho deciros que no voy a poder estar con vosotros, me sabe mal porque... De momento, a lo mejor por ahora se puede. Bueno, intentaremos. Se hará lo que se pueda, pero en principio no podré acompañaros. ¿Y dónde vas? Es que me sabe fatal, sabéis que yo eso de aguantarme las sorpresas no puedo, es superior a mí, pero en esta ocasión vais a tener que esperar a una semana más para saber, no la semana que viene, sino la siguiente, para saber de dónde voy. Es decir, espero que me perdonéis, pero será una buena sorpresa que creo que encantará a todo el mundo. Te podemos llamar la semana que viene. Claro, llamarme por teléfono y quizá os pueda adelantar alguna cosa. Venga, vamos a ver si se puede. Intentaré estar en espíritu al menos acompañando a todos vosotros. Ya dije que pasaba por la izquierda, ya ha pasado por la izquierda. Ya veré ya. Hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Luis, como te decía antes, el tiempo se transmuta contigo, se encoge, totalmente seguro, se provoca aquí un agujero de gusano, algo pasa que cuando llegas tú y además impartes clase, pasan 2 horas como si fuesen 2 minutos. Bueno, la verdad es que sí, a mí se me ha pasado volando también. Yo pensé que esto lo íbamos a matar en media hora y estaba un poco así asustado, digo, pero la verdad es que sí, el tiempo ha volado. Yo creo que ha sido una tarde-noche muy bonita. Me he sentido también muy a gusto, muy tranquilo interiormente y bueno, venía de meditar un rato en casa también, ¿no? Y porque me tomaba este programa me lo he tomado como si fuera es curioso, ¿no? Un reto, ¿no? De una manera incluso más fuerte, aunque no quede bien decirlo, ¿no? Que la semana pasada que hicimos la sección, ¿no? Como cuando me dijiste que había que dedicar más tiempo, pues de alguna manera me he volcado un poco más a... No sé, no he preparado nada, tampoco es que haya preparado nada, ¿no? Yo te iba a comentar esto, y perdona que te corte, pero quería hacer 2 apuntes. El primero de todo, yo solo me he preparado la intro y las músicas, y ya está. Es decir, sabía perfectamente que ibas a llenar 2 horas, y si estuviésemos 3, porque tienes esa capacidad y ese don. Y además otra cosa, las láminas que se ha traído no son las fotocopias, son sus láminas, las que tú tenías colgadas en el laboratorio. Sí, estas láminas las tenía antes de hacer unas pequeñas obras que hice en el laboratorio. Vosotros las visteis, habéis estado 2 veces, habéis visto el laboratorio, el antes y el después, y las tenía todas colocadas, las 15, en el orden en principio que yo entiendo que es el correcto y en el que hemos estado trabajando hoy, en definitiva, es decir, con todas estas combinaciones y estas destilaciones y tal, ¿no? Puede haber otras interpretaciones de las láminas, ¿no? Estas láminas son las que pasé por la impresora y son las que me facilitó en su día la Universidad Complutense, que como dijimos la semana pasada, tienen uno de los originales del Mutus Liber.
lo cual es algo realmente importante y espectacular. También tienen un libro de la enciclopedia de Manget, ¿no? de textos de alquimia, en las cuales aparece también toda una secuencia de las láminas, pero es curioso que algunas no coinciden con las láminas originales. Ese texto de Manget o Mangetti, si no recuerdo mal, era un médico italiano o un médico suizo, ahora no recuerdo, pues las copia, esas láminas, pero jolín, resulta que no coinciden en su totalidad. O sea, hay pequeñas variaciones que habría que estudiar. En fin, tenemos suerte de tener en España unos originales, y pensar que un Mutus Liber hoy en día, yo no sé el valor que puede tener un texto de estas características, pero tiene unos precios, bueno, seguro que nosotros no los podemos comprar. Mario, como siempre, preparado con estas láminas que te has impreso tú también. Sí, también. Y que has estado apuntillando también algunas cosas de las que yo no me había dado ni cuenta, la verdad. Y eso, eso es chulo, la verdad. La verdad es que el tiempo ha pasado volando con él. Y también me ha venido al recuerdo cuando conocí a Luis. Precisamente hace 5 o 6 años fue en una cena de SEAM. Estuvimos juntos, sentados, coincidimos. Y estuvimos casi toda la noche hablando de alquimia. Y es muy curioso, porque luego estuvimos un tiempo sin vernos. Pero es aquello, que recuerdas aquella primera vez y dices, mira, cosas de la vida, ¿no? Siempre que el día, o sea, pasarían unos años y vamos a coincidir, y vamos a intimar más, y vamos a ser compañeros de radio. Cristóbal Martínez. Bueno, Pablo, pues la verdad es que yo creo que es una noche inolvidable. Vas transmutando tu escepticismo, ¿eh? A ver, déjame decir una cosa. Yo creo que Luis Silva, en la vida siempre se encuentran pues, personas que te ayudan, que te fijas. Yo creo que Luis Silva es un maestro. Perdona que te corte, ¿eh? Lo dijiste tú un día que dentro de unos cuantos años, espero que no muchos, podremos decir con orgullo, ya lo podemos decir, lógicamente, pero de que estuvimos con Luis Silva, porque Luis Silva se va a convertir en alguien... Y lo vuelvo a decir, es que yo creo que no nos damos cuenta... ¿Qué pasará? Y lo digo sin... No nos damos cuenta de quién tenemos aquí al lado. Sí. Aquí al lado. Y no solo como maestro a nivel de alquimia, etcétera, sino como persona. Sí. Sino como persona. Y la verdad es que es espectacular tenerte aquí, Luis, con nosotros. Es un orgullo. Y yo es que normalmente tengo esa percepción de histórica, ¿no? Y siempre le doy esa visión, ¿no? Histórica. Y yo lo sé, tenemos una suerte enorme de tener a Luis Silva aquí con nosotros. Y para acabar, lo mismo que he dicho al comenzar el programa. Esto es Historia de la Radio. Al principio, con mi locura, no la he presentado, pero como siempre ha sido totalmente posible que hoy estéis escuchando, incluso viendo este programa. Ana Torralba, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué te ha parecido para terminar? La verdad que impresionante. Bueno, con Luis, como bien decís, siempre transmuta el tiempo. Nos pasa aquí a la radio cuando habla Luis y nos pasa en las conferencias. Bueno, yo no he estado en muchas, pero en todas se puede decir que se ha hecho muy, muy corto. Y que, bueno, salimos... es como reavivido. A ver, Marta, dime. Como flotando, relajados, sí. En paz. Lo que transmites, Luis. Sí, la verdad es que... Bueno, es un placer tenerte aquí. Y yo recuerdo de haberte visto en el primer programa aquí, bueno, así hablando de inicios, que fue como... ¡Oh! Tenemos al jefe aquí. Bueno, pues ya poco más puedo añadir. Solo quiero pedir disculpas si se han escuchado sonidos extra o oír. No lo digo por ti, Marta, que me mira con esos ojillos de cordero degollado, sino porque se han movido láminas, se han movido cosas, incluso el rocío. Pero yo creo que también es una manera de que la gente vea la interactividad que se tiene aquí y que además se podrá ver en el vídeo. Y como siempre, Luis, es un placer. Yo no te voy a decir nada más de lo que ya te han dicho mis compañeros porque, vamos, firmo cada una de las declaraciones y ya el tiempo me impide poder decir mucho más. Y que muchas gracias y que bendito ese día que la casualidad nos unió y bendito pues que estés aquí cada semana, porque como no podía ser de otra manera. Bueno, y ahora sí que ya nos vamos, le hemos cortado hasta el micrófono a Luis, nos vamos en 7 días, nos escuchamos nuevamente, que por una vez tenemos el tema preparado, lo que no tenemos es la sección, y si no pasa nada, te estará con nosotros Miguel Ángel Delgado para hablarnos de un grande que yo tenía muchas ganas de tratar, como es Nikola Tesla. Estar muy atentos porque creo que puede ser un programa también muy interesante. Hasta la semana que viene.